yo les voy a ir contando que para que trabajemos en este taller, eh, vamos a necesitar que traten de tener a mano, ¿ya? El root y clave tributaria de su empresa. Y por otro lado, si usted es persona natural y a lo mejor no tiene la clave de su empresa y trabaja con su propio root, entonces también puede tenerla. Si no la tiene, le puede servir la clave única, ¿ya? El root y la clave única también podría ingresar usted a la plataforma para que pueda ir mirando algunos ejercicios que vamos a ir haciendo durante la clase, ¿ya? Perfecto. Y antes de lanzarme con todo con lo que es la presentación, les voy a comentar, chicos, porque siempre me preguntan, no, porque yo siempre hago presentaciones muy cargadas de información con el foco de que ustedes después puedan tomar esta presentación y repasarla, ¿cierto? Y puedan entender un poco más lo que se estaba viendo. Entonces, muy importante, recuerden que los talleres, ¿cierto? Impartidos por la empresa Sura, al final de la charla, ¿cierto? Les van a pedir que contesten la encuesta y en conjunto, ¿cierto? Una vez contestada, les llega automáticamente la presentación completa. Ya, así que para que no se vaya antes y para que no se olvide de contestar la encuesta, que es muy importante, además de la retroalimentación, ¿cierto? Que nos hace a todo el equipo, ¿ya? Entonces, a ver, si alguien me puede ayudar con el tema del chat para que me cuenten si alguien ha comentado, ¿cierto? A qué se dedica su emprendimiento. Sí, claro, Fernanda. Mira, por acá Macarena nos dice que es consultora en recursos humanos, Joana nos dice que es administradora de condominio, Gladys que es contadora y está comenzando de forma independiente. En este Perfecto. caso, Marta también es administradora de condominios, Homero hace estudios jurídicos. Perfecto, súper. Muchas gracias por compartir, chicos. Bien, entonces, nos vamos a ir de lleno con la temática de hoy día. ¿Y a qué temas vamos a conversar? Bueno, obviamente una pequeña introducción respecto de este proceso. ¿Qué es la declaración jurada y la finalidad que tiene? Vamos a ver o vamos a tratar de establecer un mapa contable tributario para entender este proceso. Entender también una lógica entre el proceso contable y la relación que tiene con estas declaraciones juradas, los sistemas tributarios, ya que en este caso es lo que se aplica un poco con la ley de renta y las declaraciones juradas, una línea de tiempo básica de tareas para que tratemos de tener un proceso de renta exitoso. Algunos tips, ¿cierto? Antes de empezar con lo que sería el llenado de declaraciones juradas. Vamos a conocer las declaraciones juradas comunes y obligatorias, ¿ya? Vamos a revisar también qué declaraciones me corresponderían como empresario, ¿ya? Y el calendario de cumplimiento de las declaraciones juradas. Y por último, vamos a revisar cómo ver el estatus de las declaraciones juradas en la página del servicio, ¿ya? Así que nos vamos de lleno a lo que sería la introducción. Bueno, todos ya saben, ¿cierto? Ya han escuchado un poquito que la operación renta, ¿cierto? Es un proceso, es una obligación para todos los contribuyentes, ¿ya? Sean chilenos o extranjeros, pero que tengan domicilio o residencia aquí en nuestro país, ¿ya? Independientes, si estamos hablando de personas jurídicas o naturales, ¿cierto? Tienen que dar cumplimiento con esta normativa, ¿ya? La operación renta va a ser el proceso que en teoría va a dar término a un año comercial, ¿ya? En donde los empresarios tienen que ir cumpliendo con la obligación, ¿cierto? Tributaria de ir informando todos los movimientos operacionales que pudieron haber tenido durante este año comercial, ¿ya? ¿Y qué informaciones? Pues decir, bueno, ¿qué tengo que informar? Bueno, tengo que informar datos relacionados como, por ejemplo, los gastos, los ingresos, los impuestos, las obligaciones previsionales que yo pude haber tenido con mi emprendimiento, remesas, otras acciones contables que pueda disponer la normativa y que me pida que yo informe al fisco, ¿cierto?, respecto de su tratamiento. ¿Ya? Entonces, estas exigencias tienen que ir siendo cumplidas por medio de qué? Del Servicio de Impuestos Internos, ya que es la institución pública que se debe de encargar de la fiscalización de aquellas personas que van desarrollando las actividades comerciales, sean estas de primera categoría o segunda categoría. De aquí siempre me detengo un poco, porque esta es una duda muy básica y recurrente, ¿ya? ¿Qué duda? Mucha gente todavía no entiende cuál es la diferencia entre ser un contribuyente de primera categoría y ser un contribuyente de segunda categoría. Y la respuesta es súper fácil, ¿ya? Las personas que son o que corresponden al impuesto de primera categoría serían aquellas personas, ¿cierto?, que se dedican a actividades de tipo comercial, industrial, empresas, con ese foco, ¿ya?
Y los que van a estar en la segunda categoría, contribuyentes de segunda categoría, van a ser aquellos que graban, ¿cierto?, sus rentas mediante el sueldo, las pensiones, los ingresos, ¿cierto?, como persona, ¿ya? Que es distinto del foco, ¿cierto?, de la primera categoría, porque en la primera categoría hablamos, ¿cierto?, de que estamos hablando de que se busca el foco empresarial. Ojo, independiente de si estamos hablando de una persona natural, es decir, que trabaja con su propio RUT, o de una persona jurídica, ¿ya? Es decir, una empresa que se constituye y tiene un RUT de empresa, ¿ya? Importante hacer esa distinción porque no decir, ah, pero es que si es persona entonces va a ser segunda categoría. No necesariamente, porque puede ser una persona que tenga códigos de actividad económica que se enfoquen en rubros, ¿cierto?, comerciales. Y ahí estaríamos hablando de que esa persona entonces va a tener códigos de primera categoría. Y también podríamos tener una persona, por ejemplo, un empresario individual, que tenga ambas características, es decir, que tenga códigos de actividad de primera categoría, como también puede tener códigos de segunda categoría, ¿ya? Eso también se puede dar, ¿ya? No está mal, está bien, es normal. Ahora, los ingresos pueden ser obtenidos de dos maneras. Uno, ¿cierto?, por la venta de productos y o servicios provenientes de un capital, el cual se denomina, ¿cierto?, impuesto de primera categoría, o por la obtención de rentas derivadas del trabajo, como por ejemplo podría ser el salario mensual por las actividades laborales, que eso se denominaría este impuesto de segunda categoría, ¿ya? Los contribuyentes de primera o segunda categoría se van a caracterizar en sus inicios de actividades por los códigos al que hace referencia el tipo de actividad económica al que se va a dedicar su negocio, ¿ya? Y de esa forma, obviamente, vamos a ir distinguiendo cuál tipo corresponde, o bien, como el ejemplo que les acabo de dar, que podría ser un empresario que tenga dos, ¿ya? Entonces, muy importante tener claro eso. ¿Y quiénes son los que tienen que declarar renta en Chile y quiénes no? Pues bien, según el régimen tributario chileno, la declaración de renta es obligatoria, ¿ya? Pero obviamente van a ir existiendo algunas excepciones que van a estar establecidas en la norma y que aplican para algunas personas que las puede eximir de este proceso obligatorio tributario, ¿ya? Todas las empresas sí tienen que declarar la declaración anual de impuestos, pero las pymes se han ido otorgando determinados beneficios para ir disminuyendo la carga tributaria, ¿ya? Y de manera considerable, ¿ya? Y en algunos casos pequeños comerciantes, como por ejemplo aquellos que se dedican a algunos tipos de actividad económica en la vía pública o de mineros artesanales, algunos de ellos se encuentran exentos de poder cumplir con esa exigencia, ¿ya? Pero están siempre establecidos en la norma, ¿ya? En cuanto a las personas, naturales hay algunas características, ya como por ejemplo si acaso se encuentran o no con domicilio en Chile y que hayan recibido, obtenido un ingreso anual o inferior, ya igual o inferior a 7.609.464 pesos, ese tipo de personas no se encontraría obligado, ¿cierto?, a pagar o declarar los impuestos. De igual manera, los trabajadores dependientes, jubilados o pensionados, categorizados en el impuesto único de segunda categoría, que no tengan fuentes de ingreso adicionales a esa, ¿ya? También se encuentran exentos de cumplir con esta obligación o de este impuesto básicamente, ¿ya? Por otra parte, pueden estar obligadas las personas que ejercieron, por ejemplo, dos trabajos de manera simultánea o si, por ejemplo, tenían un trabajo y además en paralelo emitieron boletas de honorario, ¿ya? Y obtuvieron un ingreso anual, ¿cierto?, sobre el tope estipulado en la norma, que se lo vamos a ver más adelante en una tablita, ¿cierto? Bien a grandes rasgos, porque ya el taller más que nada es como para ubicarnos dentro del espacio donde van las declaraciones juradas, pero lógicamente yo les voy a mostrar, ¿cierto? La tabla, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que mirar, ¿ya? Entonces, por lo mismo, si es que una persona tuvo más de una fuente de ingreso, entonces, en ese caso, ¿cierto? Tendríamos que ir chequeando si es que acaso supera o no el tope establecido en la tablita, ¿ya? Y por supuesto, aquellos que caigan en ese escenario también tendrán la oportunidad de poder ir haciendo determinadas rebajas tributarias acorde, ¿cierto?, a los beneficios fiscales que nos otorga el Estado, ¿ya? Esa información en detalle, lógicamente, ustedes la pueden revisar en donde, en el suplemento tributario del Servicio de Impuestos Internos que hace referencia a los contribuyentes que no se encuentran obligados a presentar la declaración de renta, ¿ya? Ahí en la normativa donde ustedes pueden adentrarse, ¿cierto? Y estudiarla
en profundidad. Permiso a tomar un poquitito de agüita, ¿ya? Tranquila, Fer. Mira, por acá nos comentan también para complementarte y si nos pueden servir después más adelante las preguntas. Carlos es ingeniero y trabaja en asesoría de normativa y gestión sanitaria. Perfecto, Cecilia se dedica a todo el tema de confección de muñequitos como a crochet y ya, tejidos infantiles. perfecto. Qué lindo. Ya, entonces, ¿qué sería una declaración jurada y la finalidad que tiene? Bueno, las declaraciones juradas son declaraciones, valga la redundancia, informativas, ¿ya? Y que son elaboradas por nosotros, por cada contribuyente, de acuerdo a la información contemplada en dónde, en los libros contables del negocio, ¿ya? Por ende, el contribuyente primero tiene que certificar que la información que tenga o posea en sus registros contables sea, ¿cierto?, concordante con la información que maneja el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Que estos se encuentren aprobados además por este último. Y una vez completadas con toda la información necesaria, requerida, ¿cierto? Se tienen que entregar, ¿cierto? Estas declaraciones para completar el proceso, ¿cierto? Mediante el análisis que va a hacer el Servicio de Impuesto Interno respecto de nuestras declaraciones. Y si estas se encuentran todas ok, todas aceptadas, aprobadas, entonces, ¿cierto? Esto sería en el fondo un check para poder seguir con el siguiente paso que culmina, por así decir, con el formulario 22, ¿ya? El cual consiste en una propuesta de declaración de renta. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener claro? Que en el fondo la declaración jurada sería como el eje de la puerta, ¿ya? Para que la información llegue al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y con ella, ¿cierto?, validar esta información. Ahora, es muy importante saber que, si viene como acá decía, los contribuyentes, es decir, nosotros somos quienes tenemos que informar. Entonces, en teoría, para este proceso, nosotros nos transformamos en un círculo, pertenecemos como una gama de empresas que debe informar. No solo los contribuyentes informan en sí, también informan las instituciones como bancos, notarios, retenedores, registro civil, ¿ya? De hecho, nosotros dentro de esta figura somos hechos parte intermediario y retenedor. Y me decís, ¿por qué? Claro, parte porque yo genero ventas, ¿cierto? Entonces yo también retengo a otras personas. Eh, Soy intermediario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo retengo el impuesto de un trabajador si es que, por ejemplo, el trabajador gana más de 750.000 pesos líquidos, ¿cierto? O también soy un retenedor si, por ejemplo, le retengo el porcentaje concordante, ¿cierto?, con la boleta de honorario a una persona que me preste servicios. Entonces, en teoría, dentro de la figura de lo que es la declaración jurada, soy parte completa, ya juego roles en todas las posiciones dentro de lo que sería una persona informante de las declaraciones juradas, ¿ya? Y por lo mismo también es que yo debo tener dentro de mi conciencia, porque es la importancia de esto, porque finalmente con las declaraciones juradas aquí nos acusamos todos, como quien dice, como jugar al pillar, ¿cierto? Porque aquí todas las instituciones van a informar y ninguna va a querer informar mal. ¿Por qué? Porque detrás de cada declaración jurada, ¿cierto? Y que por lo tanto, por eso es su nombre, jurada, ¿cierto? Nos estamos comprometiendo con el fisco a decir que la información que estamos entregando y proporcionando es fidedigna, ¿ya? Y nosotros como contribuyentes debemos velar porque esa información que estamos entregando sea la correcta, ¿ya? Y así es como cada uno de los contribuyentes y instituciones informantes debe de hacerlo y debe de actuar. ¿Por qué? Porque si no, cada una de ellas sería sancionada, ¿cierto?, si entregara mal la información. ¿Puede pasar que ocurra errores de información? Sí, y pasa, y mucho, y por eso vemos a veces muchos casos, hemos escuchado por ahí uno que otro caso, de alguna persona que diga, hoy no me ha llegado mi devolución de impuesto. Por ejemplo, las personas, sobre todo, pasa por lo general, en aquellos casos, las personas que boletean, ¿cierto? Y que quieren su devolución de impuestos, y a veces hemos escuchado por ahí alguno o que otro que decir, ay, es que tengo problemas porque está observada la declaración jurada y no me han hecho devolución de impuesto aún, porque tienen observada las declaraciones juradas a la empresa que me pagaba o que me retenía, ¿ya? Claro, y eso pasa porque, como decimos, acá existe este cruce de información entre todas estas instituciones, que si hay algo que no cuadre, ¿cierto? Me la van a observar y no voy a tener aprobado el proceso de renta. Y al no tener aprobado el proceso de renta, no hay devolución para nadie, ¿ya? Ni para los trabajadores, tampoco hay una determinación correcta del cálculo del impuesto, ¿cierto?, a la renta que tenga que pagar mi empresa, etcétera. Entonces esto es como un efecto dominó, ¿ya? Técnicamente es eso, un efecto dominó entre todas las instituciones. Aquí todos jugamos articulándonos, ¿cierto?, para dar con este check de que toda la información
sea concordante. Ver. Bien, dígame. Por acá Cecilia nos dice, ¿esto solo lo hace el contador? Lo pregunto para saber, para que no me pasen gato por liebre entre... Muy buena pregunta. Y yo le voy a contestar. Mire, yo como una profesional, pero además empresaria, emprendedora, aprendí una cosa. Pastelero a sus pasteles, ¿ya? Una cosa es que nosotros como empresarios, como emprendedores, ¿ya? Nos nutramos de información y aprendamos a revisar para controlar. Ahí es donde está el foco, o mi foco, por ejemplo, en enseñar, ¿ya? Mi foco en enseñar no es que yo le diga, ya empresario, saque su lápiz y hoja y póngase a hacer la declaración jurada. No. ¿Por qué? Porque cuando vamos avanzando acá, ustedes se van a percatar de todos los detalles técnicos que van a afectar una declaración jurada. Y por lo tanto, sería muy irresponsable de mi parte decirle a las personas, no, ¿cuánto se llama? Tome todas las cosas que escucha en YouTube y aplíquela a usted nomás. ¿Para qué va a gastar en contador? ¿Me entiendes? No, no lo puedo hacer. ¿Saben por qué? Porque existe todo un proceso detrás, chicos, en donde nosotros como contadores debemos capacitarnos constantemente. De hecho, yo no les miento, yo en este momento yo me encuentro en capacitaciones, ya estoy estudiando, ya la veo yo también haciendo clases, pero estudiando porque esto es de locos. O sea, todos los años hay una modificación, todos los años cambia una norma y resulta que si nosotros nos quedamos abajo de este buque de la actualización, lamentablemente los clientes también se van a ver afectados porque algo dentro de su proceso va a estar mal hecho o bien no se va a haber aprovechado lo suficiente. Recordemos que existe un sinnúmero de beneficios tributarios, ¿cierto? Que si su contador no domina, claramente va a ser un servicio mal prestado. ¿Ya? Entonces, por eso también hay un hilo muy fino entre si acaso contratamos o no contratamos un servicio contable. Y yo le soy muy honesta. Y para mí el servicio contable es vital para un emprendimiento. ¿Qué tipo de servicio? Ahí es donde yo podemos entrar a debatir y conversar, ¿cierto? Decir, chuta, ¿me conviene este tipo de servicio contable que estoy tomando? No. ¿Por qué? Cuando somos emprendedores y estamos recién partiendo, sobre todo, nos duele cada peso que gastamos. Y eso yo lo sé por experiencia propia, ¿ya? Pero, ¿a dónde va mi punto? Que resulta que en estos temas, ¿ya? Hay una expertise. De hecho, creo que en algún minuto de mi vida me pidieron, una persona me pidió que le hiciera clases para enseñarle a hacer todo su proceso contable solo. Y yo le dije, estimado, si tú quieres aprender, yo te invito. Tienes, bueno, yo soy de la quinta región, tiene la Universidad del Paraíso, tiene la Universidad Católica, tiene institutos, tiene, ahí puedes ir a estudiar contabilidad. Yo no te puedo hacer una clase, ¿cierto? No te puedo hacer clases para que tú aprendas, ¿cierto? A declarar, por ejemplo, tu formulario 29, ¿cierto? Un mes. ¿Por qué? Porque yo hoy te voy a estar enseñando a hacer una cosa, pero resulta que en 2, 3 meses más te apuesto que algo de esa cosa que te estoy enseñando hoy va a cambiar. Y yo no sé si tú vas a tener la capacidad técnica de entender ese cambio en 3 meses más. Entonces, después, ¿qué vas a decir? Esta niña me enseñó mal, porque ella no me dijo que esto y esto. Lo mismo pasa con todas las áreas contables, ya sea la parte remuneracional, por ejemplo, por ahí la empresa que es de recursos humanos, saben también, chicos, que están en constante cambio, ¿cierto? En constante cambio. Ah, este mes cambió el sueldo mínimo, este otro mes cambió tal tope imponible, este mes cambió esto y esto otro. Entonces, al final vivimos en un constante cambio. Lamentablemente, el empresario no está en ese foco porque no es su línea, pues su norte es producir, ¿cierto? Para su negocio. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿hago yo solito mis declaraciones? ¿Hago yo solito mi proceso de renta? No, ya jamás lo podría recomendar porque me parece que es algo arriesgado decirle a la persona, no, trabaje solo y guíese solo y que aquí, que allá. Muy distinto es aprender, participar de este tipo de talleres, por ejemplo, en donde usted aprende las nociones básicas y tiene la capacidad de ¿qué? De controlar y preguntar, oye, ¿hiciste este proceso de mi renta? Oye, mandaste esta declaración jurada, porque ahora yo entiendo qué declaraciones debo enviar. Distinto es de, tengo que llenar con esto y esto, ¿ya? Entonces, yo quiero hacer esa distinción y quiero ser muy honesta en traspasar eso. Yo lo digo, chicos, desde mi experiencia, o sea, de verdad, atendiendo a miles de empresarios, es la realidad. Ya las personas cuando lamentablemente empiezan a meter las manos como en esta parte o en esta área solos, solo por querer ahorrar,
¿ya? Ahora, si usted es contador o tiene una base contable o estudió algo relacionado con finanzas y se maneja en el tema, pues ahí yo le creo porque tendría una base técnica para entender los cambios, para entender todo eso. Pero si no, claramente yo no le recomiendo lanzarse solo en esa materia porque podría transformarse en un terrible dolor de cabeza para usted, ¿ya? Así que Fer, espero haber respondido bien la pregunta. Dígame. gracias, Fer. Mira, cortito, Ujú. por acá Alejandra nos dice, hola, estoy en proceso de creación de una empresa arquitectura y construcción. Mi consulta es, ¿la creamos con mi socia aparte? Porque en teoría una sería de servicio de arquitectura y otra de construcción. ¿Me ayudan con la duda, por favor? O sea, va a depender, estimada, porque, bueno, como tú sabes hoy, em, hubo un cambio en la norma respecto de los servicios, ¿ya? Ahí tú tendrías que evaluar con qué tipo, con qué figura vas a trabajar. Es que hay que analizar tu modelo de negocio. ¿Qué servicio es el que vas a entregar? ¿El de construcción propiamente tal? ¿El servicio solamente de la asesoría? ¿Cuál es el tipo de servicio que tú vas a entregar? ¿Por qué? Porque claro, si es servicio solamente, es decir, solamente vas a entregar una cosa estratégica, podrías convertirte en una sociedad de profesionales. Pero la sociedad de profesionales va a requerir que solo te dediques a un giro. No te va a permitir que te dediques a más de uno. Por lo tanto, esa figura no te serviría para ambas cosas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú en verdad tu giro incluye más actividades dentro de ese rubro, entonces ya no te serviría la sociedad profesionales y tendría que ser otro modelo. Por ejemplo, una limitada igual, pero no con la figura sociedad profesional, ¿ya? O una SPA, dependiendo también la figura que necesites. Recordemos que en la limitada y en la SPA el multigiro está permitido, o sea, puedes dedicarte a varias cosas con la misma empresa, ¿ya? Entonces va a variar un poco en eso el foco, ¿ya? Pero en teoría, en esto podría hacer ambas cosas. Podría hacer la junta, podría hacerla separada, todo va a depender del modelo de negocio que tengas, el foco que buscas en ella, porque algunos van a decir, ah, es que yo no quiero pagar, por ejemplo, por dos empresas tributos, o no quiero pagar servicios contables por dos empresas, o, ¿me entiendes? Porque serían dos administraciones distintas y tendrías que llevarlas completamente separadas, ¿ya? Entonces, claro, va a depender un poco del foco y la necesidad del empresario hacia dónde se quiere enfocar en ese punto. Pero ahí yo te diría más que nada, asesórate en el sentido de las tareas que quieres ejecutar en tu negocio para que evalúes cuáles son los códigos de actividad económica que te van a afectar y así revisar si son afectos o exentos, si puede ser o no una sociedad profesionales. Por ahí yo te diría el análisis, ¿ya? Pero como son dos, claramente ahí no te serviría una sociedad profesionales para ejecutar las dos en esa misma, ¿ya? Porque, como les comentaba, las sociedades profesionales solo permite una actividad, ¿ya? Así que por ahí iría un poco el consejo y la orientación, ¿ya? Así que para que investigue, ¿ya? Bien, chicos, entonces continuamos. Dentro del mapa contable tributario, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender qué personajes interactúan dentro de todo este proceso de renta. Bueno, interactúan, ¿cierto? Los contribuyentes, que ya conversamos. Primera categoría, segunda categoría, personas, etcétera. ¿Ya? Todos los personajes. Los impuestos son parte fundamental de este proceso, ¿ya? Que van a ser obviamente los pagos obligatorios que nosotros efectuamos, ¿cierto? Al Estado como empresarios. Y por último, el servicio. El servicio como un ente fiscalizador, como agente retenedor de los impuestos, ¿cierto? Porque ellos son los encargados de, en el fondo, tomar todos nuestros dineros, entregarlo a la Tesorería General de la República, ¿cierto? Para que en el fondo se puedan hacer todas las gestiones de nuestro país, porque recordemos que gracias al pago de impuestos donde se distribuye, ¿cierto?, el presupuesto nacional, ¿ya? Bien, entonces, dentro de este mapa contable tributario, tenemos que entender que el sistema tributario chileno está constituido por impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos van a ser aquellos que gravan o afectan la obtención de la renta, ¿ya? O la riqueza en manos de sujeto que las obtiene, ¿ya? Y los indirectos van a ser aquellos que afectan la manifestación de la riqueza grabando actos y o contratos. Por ejemplo, cuando yo compro algo, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de un impuesto indirecto. Si yo voy y aquí voy a donde la empresaria que vende monitos, ¿cierto? A crochet y le compro, estoy haciendo un acto en donde reflejo el movimiento de un impuesto indirecto, que es cuando yo pago el IVA, ¿ya? Entonces yo aquí les dejé un mapa para que se entienda mejor qué es esto de los impuestos directos e indirectos, ¿ya? Los impuestos directos estaríamos hablando de todos aquellos que tienen relación con el impuesto a la renta, ¿ya? Y que puede tener distintas procedencias, ¿ya? Que lo vamos a ver en otro esquema que viene a continuación, ¿ya?
Este, que es de acá, que es del impuesto directo, nosotros lo vamos a tocar técnicamente cuando estemos hablando del impuesto anual, es decir, una vez al año, ¿ya? Y cuando hablamos de los indirectos, estos, muchos de ellos pueden ser de manera mensual. Dentro de ellos, el más importante, el IVA, ¿cierto? El impuesto a las ventas y los servicios, que sería el principal dentro de esta figura. Entonces, en esta figura de los impuestos a las ventas y servicios, ¿cierto? Sabemos que va a afectar de manera interna a lo que sería el impuesto a la renta. O sea, en teoría todos tienen relación. Los impuestos indirectos van a tener relación con el impuesto directo, pero ¿a través de qué? De la información que se va a alimentar, ¿cierto? A través de las distintas fuentes de información que se van nutriendo para completar el proceso de renta, ¿ya? Bien, entonces, ¿y qué afectaría entonces este proceso de declaraciones juradas? Bueno, tal como comentamos, ¿cierto? Que en el fondo esto alimentaría lo que es el proceso de renta. Sabemos que va a interactuar ¿qué? El IVA, ¿ya? Porque es lo que tenemos que declarar mensualmente, pero tenemos que tener nosotros en mente que en el formulario 29 no solamente informamos IVA, también informamos el impuesto único, que es el impuesto que aplicamos, ¿cierto? A las liquidaciones de sueldo, al de retención de honorarios, ¿cierto? Que propiamente tal es el que se tiene que descontar de las boletas de honorario que podamos recibir por algún servicio, ¿ya? Los pagos previsionales mensuales, PPM, que esto también lo vamos a enterar en el formulario 29. Y por último, instituciones informantes de tercero que también van a hacer el match con esta información que hemos declarado nosotros en las distintas fuentes. IVA, es decir, ¿cómo? Si yo tengo IVA aquí, que aquí, que allá. Bueno, recordemos, ¿cierto? Que existe el registro de compra, ¿ya? Que el registro de compra contiene todas mis ventas y mis compras, ¿ya? Y como asimismo nosotros les vamos a vender a otro empresario, ese otro empresario también va a tener su propio registro de compras y ventas. Entonces ahí ya tenemos ese primer match de información y por eso es que a muchos nos va saltando antes, durante el año, alguna inconsistencia, por ejemplo, si se declaró mal el formulario 29, ¿ya? Ahí tendríamos, por ejemplo, un match anticipado, por así decir, ¿ya? Los demás probablemente no los vamos a tener durante el año, es decir, impuesto único, probablemente no lo vamos a detectar durante el año. La retención de honorario es poco probable que también nos percatemos durante el año si es que está bien o mal, a menos que usted tenga un servicio contable, ¿cierto? Que le facilite o que cuadre esta información mes por mes, ¿ya? Y que aquí también es donde muchos empresarios incurren en esta falla. Se lo voy a mostrar más adelante porque tiene que ver con los tipos de contabilidad y ahí es donde muchos empresarios toman malas decisiones respecto de lo que deben de hacer mensualmente, ¿ya? Y por supuesto la institución informante que yo les comentaba, que ya comentamos un poquito, ¿cierto? Como los bancos, registro civil, instituciones previsionales, pero aquí además entran otros particulares, otros participantes, por ejemplo, Transbank, ¿ya? No sé si alguno de ustedes se dedica al rubro e-commerce, ¿ya? Aquellos que trabajan con rubro e-commerce, de hecho, están sufriendo en estos días, muchos, porque trabajan, ¿cierto? Con algunas plataformas, pasarelas de pago que se llaman, que se manejan a través de Transbank y estas informan. Y ahí existe lamentablemente un mundo todavía muy, muy, muy grande y que todavía es informal. Y están de a poco, en el fondo, obligando a todos estos contribuyentes a que se formalicen y a que regulen, porque esta información de Transbank, cuando trabajamos con estas famosas maquinitas, ya de distintos tipos de empresas, no voy a nombrar ninguna, pero distintos tipos de empresas, ¿cierto? Que van informando las ventas que ejecutamos con la maquinita, esa información se va al fisco, ya, esa información se va. Lo vamos a ver cuando revisemos algunas cositas en la página ya para que ustedes puedan comprender lo que yo les cuento, que esta información aparece, ¿ya? Y otra cosa muy importante que también siempre a los empresarios se les va, y que yo tengo que ser muy honesta con ustedes, del 100% de los empresarios, casi un 70% nos saca su patente comercial. Chicos, aunque nosotros tengamos una empresa en línea, sin oficina física, con oficina virtual, tenemos que tener patente comercial. Todas las empresas, todos los empresarios deben tener patente comercial. Y esta información se cruza, ¿ya? Va a depender de la municipalidad, eso es cierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay municipalidades que pueden informar cada 3 meses, cada 6 meses, ¿ya? Incluso conozco algunas que informan una vez al mes. ¿Qué informan? Informan, señor servicio, estas empresas son las que yo tengo con patente y el señor servicio también le dice, señor municipalidad, ¿cierto? Yo acá tengo a todos estos empresarios de la comuna que han hecho inicio de actividades y están teniendo ventas. ¿Ya? Están teniendo ventas y ojo aquí, porque yo no sé si usted tiene patente, porque al cruzarnos la información yo me doy cuenta que estos empresarios no tienen patente y adivina qué ocurre ahí.
le llega una hermosa carta certificada a su domicilio indicando que debe acercarse a la municipalidad para regularizar rápidamente el tema. Y muchas personas me han dicho, oye, pero tengo que hacerlo. Sí, estimado, tiene que hacerlo. Recuerde que el tema municipal ya está grabado y técnicamente pasa a ser un delito económico si nosotros no lo regulamos y podría inclusive, ya, serlo, se podrían inclusive, podemos pasar noches en la cárcel por no pagar la patente, porque si hacemos desacato contra el juzgado de policía local, que es donde nos van a citar, ¿cierto? Si es que no cumplimos con el proceso, si hacemos desacato, chiquillos, de verdad pueden pasar una o dos nochecitas ahí en la cárcel. ¿Cuánto se llama para en el fondo hacer una medida de presión para que se ponga al día? O sea, yo lo he visto, ¿ya? Así que de verdad que con el tema municipal es un tema serio, hay que verlo y para trabajar tranquilos, porque de verdad que sobre todo para ese rubro e-commerce o que no necesitan precisamente una resolución sanitaria, es muy fácil obtener la patente comercial, ¿ya? Y tampoco es de un costo que digamos, oh, súper elevado. La patente comercial se paga 2 veces en el año, enero, julio de cada año. Y eso sería. ¿Ya? Así que, ojo ahí, si usted no tiene su patente, mucha precaución. Si alguien le dijo, no, es que si trabajas de tu casa no la necesitas, que no. Cualquier persona que tenga inicio de actividades en primera categoría y que ejecute actividades por las cuales perciba ingresos, ¿ya? Cualquier actividad, inclusive hayan hecho inicio de actividades y todavía no vendan nada, usted ya tiene la obligación de obtener su patente comercial y tiene 60 días desde el momento en que hizo el inicio de actividades para obtenerla. Ese es el plazo. ¿Ya? Así que para que ponga ojo ahí si es que no lo ha hecho, ¿ya? Bien, entonces, en resumidas cuentas, los impuestos más importantes que van a interactuar dentro del proceso de declaraciones juradas va a ser el impuesto a la renta, ¿cierto? Y el impuesto al valor agregado, que serían los dos grandes participantes del juego, ¿cierto? De lo que sería el proceso de declaraciones juradas. Sin Fernanda, ustedes, dígame. quizás para no mutar tan adelantado los conceptos, tenemos Ujú. varias preguntas. Mira, básicamente por acá, bueno, nos dicen un poco la experiencia de la persona que nos hacía la pregunta de si puede ese impuesto de los trabajadores, si lo hace el contador o no. Le pasó una experiencia un poco desagradable, si bien ¿Ya? entiende que pastelero a sus pasteles, tuvo un tema de una multa que pagar y no fue menor. Pregunta si tienes una propuesta para declaración de renta. Sabemos que esto no es así, pero explícanos un poco más tú en detalle y tenemos dos preguntas más adicionales. Ya, o sea, técnicamente tú te refieres, si me puede aclarar ahí la pregunta, ¿a qué se refiere por propuesta? Porque técnicamente hoy día el tema que se trata hoy no es para hacer la renta, ¿ya? Hoy día el tema que se trata es las declaraciones juradas, que son elementos que componen luego el proceso final de renta, ¿ya? Entonces, en teoría, son dos temas distintos, ¿ya? Que de hecho lo vamos a ver acá en el esquema que vamos a ver a continuación. Yo lamento profundamente la situación que le pasó acá a la empresaria, ¿cierto? Que haya tenido que pagar una multa. Pero yo creo que eso también va un poco con en qué fijarnos cuando contratamos un servicio. Por ejemplo, yo en mi caso, que trabajo con clientes, yo soy de la política cero multas. Entonces, si yo me equivoco, yo asumo la multa. ¿Cuánto se llama? Que me ha pasado solo una vez, pero por otro motivo que nada que ver con el tema del trabajo a ejecutar, ¿ya? Pero claro, eso es un acuerdo que se hace muchas veces con quien estamos trabajando. Por eso es muy importante establecer y fijarse en ciertas cosas, ¿cierto? De qué es lo que yo necesito, porque no cualquier profesional también se va a adecuar a lo que yo necesito como empresario. Entonces eso también es una realidad que hay que analizar, ¿ya? Así que técnicamente no es que vamos a ver acá una propuesta para hacer la renta, no, porque este taller de hoy es de declaraciones juradas y la idea es entender de qué se tratan y entender el juego que vienen a cumplir acá dentro del rol del proceso de renta, ¿ya? Pero no es eso, porque para eso hay un taller de operación renta propiamente tal, en donde tendrían que ver cálculos, ¿ya? Cálculos según régimen tributario, qué cosas, etcétera, ¿ya? Hoy día vamos a ver ciertos tips en los que yo me podría fijar o que yo le podría preguntar a la persona que me dé este tema, ¿cierto? Que si acaso lo está haciendo o no, porque obviamente es válido preguntar, oye, ¿y me cruzaste esta con esta información? Que obviamente yo se los voy a decir cuando lleguemos al tema, ¿ya? Así Claro, y que también eso, sería importante destacar que si bien el Servicio de Impuesto Interno te deja como una declaración tipo, pues la idea tampoco es caer en ese tipo de detalles, sino revisar exacto, los exacto, activos de la empresa, sí. las amortizaciones, etcétera.
Y aquí yo lo dejo súper claro. Nosotros tenemos que entender una cosa. El servicio se va a alimentar, ¿cierto?, de determinada información que va a venir de las fuentes, de todas estas fuentes que conversábamos en el monito del esquema del servicio, donde muestra quiénes son todos los interactuantes del proceso, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener muy claro que el servicio tiene, hay información que no maneja, ¿ya? Hay información que el servicio no va a tener, porque lo comenté al principio cuando decíamos, ¿qué vamos a informar? Los movimientos. Hay movimientos dentro de nuestro negocio que el servicio no sabe. Por ejemplo, el servicio no maneja lo que usted le pagó a la municipalidad de patente. ¿Ya? El servicio no maneja si usted, por ejemplo, hizo gastos con boleta en su negocio. El servicio no maneja, por ejemplo, si usted, por ejemplo, gasta dinero en movilización, por ejemplo, y la hace con vale por dentro de su negocio. Esa información contable, vale por rendir, movimientos internos que hayan sido con boleta y no con factura, ellos no lo van a saber. No lo van a entender. Tampoco los ajustes tributarios que se deben hacer en un proceso tributario, ¿ya? Para determinar cuál es la figura, ¿ya? Como asimismo tampoco, ¿cierto? Va a llegar y aplicar todos los beneficios tributarios o por así decir, el servicio no me va a venir a decir, ah, mire, utilice esto, esto y esto para su beneficio. No te lo va a decir. Simplemente está la información. Si tú la utilizas bien, perfecto. Y si no, no nomás. ¿Me entiendes? Entonces, en teoría, no es 100% fiable guiarse por lo que sería la propuesta. ¿Ya? Porque la propuesta no viene completa, la propuesta se alimenta de distintas fuentes, pero no tiene toda la información, porque se debe de complementar con tu información contable. Entonces, por lo mismo es que no podemos decir, ah, guiémonos por las propuestas nomás del servicio. No, porque hay distintas temáticas que podrían afectar. Obviamente yo le voy a dar los tips de qué temáticas, porque ahí es donde usted puede entrar a jugar el rol de revisar, ¿ya? En el sentido de decir, si yo tengo este tema delegado en otra persona y yo quiero asegurarme de que esté todo bien, yo puedo preguntar, porque es válido, ¿por qué no? Si es mi empresa, ¿cierto? Entonces, yo quiero partir como de esa base, ¿ya? Bien, entonces, para ir resumiendo el tema del valor del impuesto agregado, que siempre también es una pregunta latente, o que es como una nebulosa que siempre confunde a las personas y piensan, ay, tengo que pagar el 19%, que lo sienten tan propio, porque de verdad que a veces es un concepto así, que sentimos, hoy el IVA es nuestro. Y no, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que aquí nosotros somos simplemente un intermediario, ¿ya? Un intermediario y que somos un agente retenedor. Que cuando nosotros realizamos una venta, generamos IVA débito fiscal y que cuando realizamos una compra, generamos, ¿cierto? IVA crédito fiscal y que lo que se hace para operar, ¿cierto? Para pagar el formulario 29, es decir, todo lo que nosotros pudimos haber generado en nuestro IVA débito fiscal, ¿cierto? Menos lo que generamos en este IVA crédito fiscal. Y la diferencia que se produce entre uno y otro es lo que nosotros vamos a enterar al fisco. Ese es el IVA que se paga en el formulario, ¿ya? Lo comento porque siempre es una duda que está ahí o mucha gente nos atreve a preguntar, ¿ya? Pero tiene como este concepto ahí, pero chuta, que aquí, que allá. Bueno, esto es el esquema real de lo que sería el IVA, ¿ya? Y por tanto, el IVA en sí no lo paga ni usted, no lo pago yo, me refiero como empresario, ¿ya? Como emprendedor, no lo paga usted, no lo pago yo porque lo paga el consumidor. Y usted lo retiene, ¿ya? Y lo entera al fisco a través del formulario 29, ¿ya? Eso quiero que quede muy claro porque hay que entender esta lógica primero para entender qué cosas yo después voy a tener que cruzar con todo este proceso. Bien, entonces ahora me voy a ir al tema del impuesto propiamente tal, ¿ya? En donde en el proceso de renta nosotros tenemos existen distintos tipos de impuesto a la renta. Existen cuatro, ¿ya? Está el impuesto adicional, que este impuesto adicional se va a dedicar al que es de un 35% y que se enfoca en personas extranjeras sin residencia en el país que hayan generado ingresos, ¿ya? Que hayan recibido ingresos en nuestro país. Estas personas tienen que tributar por un 35% de esos ingresos, ¿ya? Luego tenemos el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Que ya hablamos, ¿cierto? Para los empresarios que se dedican, ¿cierto? A rubros de tipo empresarial, comercial, etcétera, industrial, ¿ya? Y que este impuesto de primera categoría este año, porque esto no es para siempre, este año está grabado con un 10%, ¿ya? Luego tenemos el impuesto de segunda categoría, el impuesto único de segunda categoría, ¿cierto? Que aquí ¿cuánto se llama? Entramos a picar ya en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las personas que pagan este impuesto único a través de su liquidación de sueldo, por ejemplo.
y que se mide según el tramo del impuesto global complementario, ¿ya? Que les voy a mostrar más adelante la hojita en donde aparece la tabla, ¿ya? Y el global complementario propiamente tal, que va a depender, ¿cierto? También del tramo del mismo impuesto, ¿ya? Del impuesto global complementario, que es una bolsita de ingresos al año, ¿ya? Pues bien, aquí está presentado lo mismo, pero hacia abajo. Entonces, nos vamos a quedar con los tres, ¿ya? O sea, aquí no vamos a hablar del impuesto adicional porque no es nuestro foco, ¿cierto? Sino que del impuesto de primera categoría, el de segunda categoría y este famoso global complementario. Entonces, nosotros tenemos que ver que este impuesto a la renta se va a tratar o se va a manejar dependiendo del tipo de ingreso o la fuente de ingreso. En este caso, por ejemplo, si es un trabajo dependiente, yo ya sé que va a ser un impuesto único de segunda categoría, porque las provenientes de renta de sueldo, ¿cierto? Van a grabar y van a estar catalogadas como segunda categoría, ¿ya? Y van a pagar el impuesto en porcentaje según su tramo de ingresos, ¿ya? En el caso de trabajadores independientes que trabajen con boletado honorario, ¿cierto? También van a estar afectos al impuesto global complementario y también van a pagar según su porcentaje de tramo de ingresos. Y nosotros, los emprendedores, vamos a estar acá, ¿cierto? Como empresa y que nosotros sí nos vamos a grabar con el impuesto de primera categoría, pagando, ¿cierto? El 10%, que es lo que se debe pagar este año, ¿ya? Y si existen retiros o sueldos empresariales, ¿ya? Los socios también van a tributar, aparte con su propio RUT, ¿cierto? Con el impuesto global complementario, ¿ya? Es decir, seríamos como esta figurita, ¿ya? Como esta figurita que está acá, o también podríamos estar acá si es que tenemos el sueldo empresarial, ¿ya? Pero vamos a terminar igual con la tabla del impuesto global complementario si es que yo recibí dineros o saqué retiros o remesas de la empresa a título del socio, ¿ya? Entonces ahí el socio también está en la obligación de tener que informar, ¿cierto? A través del formulario 22 su renta, ¿ya? Así que eso es muy importante. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos lo que sería la famosa tablita del impuesto único de segunda categoría. Esta tablita del impuesto único de segunda categoría es mensual, ¿ya? En este caso, vamos en este caso, el monto del impuesto único de segunda categoría va a estar enfocado, ¿cierto?, para que nosotros lo trabajemos de manera mensual, ¿ya? Es decir, para calcular la liquidación de sueldo, ver desde qué monto, ¿cierto?, empieza a pagar, en este caso el empresario, el trabajador, perdón, el impuesto único, ¿cierto? Y lo va a establecer acá en el tramo, ¿ya? Por ejemplo, si la persona gana menos de 843.000 pesos, entonces esa persona está exenta, no tendría que pagar impuestos. Si gana más que eso, entonces se aplica el factor, se hace la rebaja y se calcula, ¿cierto?, con la tasa del impuesto que corresponde a ese tramo. ¿Ya? Entonces, muy importante entender que esta tabla se utiliza de manera mensual y los ingresos que generan o se ingresan de manera mensual se analizan después de manera anual, llevándolos a la tabla del global complementario, que al global complementario entraría, tal como dice, o imagínenselo así, un globo, literal, con todos los ingresos que pudo haber generado una persona. Y ahí entra todo, o sea, todo lo que la persona pudo haber percibido, ¿ya? No solo lo que pudo haber percibido respecto de sueldos honorarios, sino que también de utilidades provenientes de otras fuentes. Por ejemplo, la venta de un vehículo, la venta de una casa, ya si es que a usted le generó una utilidad, eso el servicio lo sabe porque se lo informó, en este caso, el registro civil cuando usted compró y vendió un auto, ¿ya? También saben por ejemplo, si el banco le tiene alguna cuenta de ahorro que le generó intereses, esos intereses también tributan. Ya todo esto va a sumar para mi saquito del impuesto global complementario. Y la suma de todas esas rentas, ¿ya? Yo las voy a llevar a este tramo, a este cuadro, para analizar en qué tramo estoy yo. Y en base a eso, ¿cierto? Determinar cuánto es el impuesto que yo debo pagar. Ahora, importantísimo saber que dentro de esa figura van a existir beneficios tributarios que van a ayudarme a reducir, además de lo que aquí me pone exento y lo que tengo que rebajar, además existen beneficios tributarios que yo voy a poder utilizar, por nombrar los más comunes. Por ejemplo, el crédito que te producen los hijos. Cuando los hijos están en instituciones de educación municipal, ya, o instituciones reconocidas por el Estado, el fisco te entrega un beneficio tributario que es cerca de 70.000 pesos por ahí. No he revisado cuánto está este año porque todavía no está esa información hasta abril, ¿ya? Pero me va a ayudar a reducir el impuesto, ¿ya?
Por ejemplo, los que se producen por intereses por garantía hipotecaria. Ahí también hay un tramo que yo voy a poder rebajar para pagar menos impuestos, ¿ya? Y así hay varios otros que nos podrían ayudar para reducir, ¿cierto? Cuánto es lo que yo tengo que pagar finalmente de impuestos, ¿ya? Eso para que ustedes lo tengan presente. Dentro del proceso contable, ¿qué relación tiene con la declaración jurada? ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que dentro de un periodo contable o año comercial, que se llama más conocido, ¿cierto? Analizan, por ejemplo, de enero a diciembre del 2022, ¿ya? Aquí hagamos cuenta que esta empresa es nueva y hace sus inicios de actividades dentro del año. Tenga o no tenga movimientos. Ya decir, si yo creé una empresa pero la dejé ahí, ¿ya? Yo igual tengo que hacer este proceso. Ya he escuchado muchas veces personas que dicen, ay, no tienes que mandar porque no tuviste movimiento. Ojo, si nosotros somos una empresa, nosotros sí tenemos movimientos. Es distinto decir, no tengo movimientos como empresa si no tengo nada, o sea, nada en la contabilidad, o no tengo compras y ventas, porque yo puedo un mes no tener ni compras ni ventas, por a veces motivo. Puedo no tener ni compras ni ventas, pero eso no significa que mi empresa no tenga movimiento, ¿ya? Mucho ojo con esa definición. ¿Por qué? Porque yo le cuento que su empresa tiene movimientos desde el día uno. ¿Y por qué va a tener movimiento desde el día uno? Porque cuando usted hace el inicio de actividades, ¿ya? Cuando es empresa sobre todo, cuando usted hace inicio de actividades, usted declaró un capital. Y ese capital es el asiento número uno de su contabilidad. Entonces le cuento, sí tiene movimiento, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. También mucho ojo con aquellos que dicen, oh, es que yo hice inicio de actividad en diciembre, no tengo que hacer este proceso. Aunque usted haya hecho el inicio de actividades el 28 de diciembre, usted tiene que hacer el proceso de renta al año siguiente, solo por el hecho de haber aperturado en el año comercial 2022, ¿ya? Así que ojo con eso también, porque también va a tener que cumplir con esta exigencia, ¿ya? Bien, de este proceso que ya conocemos, que va a ser todo el proceso contable de enero a diciembre, independiente de la fecha en la que hice mi inicio, ya voy a tener que revisar las declaraciones juradas de mi negocio, ¿ya? En base a esto, en marzo, ¿cierto? Voy a tener que cumplir con esta obligación, ¿ya? Y por último, en abril se va a culminar con el formulario 22. Entonces tengo que conocer que este proceso es antes que el formulario 22 porque este proceso ayuda a alimentar el formulario 22, ¿ya? Las declaraciones juradas, lógicamente, van en distintas fechas, partiendo, ya de hecho hoy tenemos vencimiento de la primera, que dice relación con los sueldos, ¿ya? La declaración de sueldos, pero para aquellos que tuvieron que informar a la dirección del trabajo, o sea, estamos hablando de empresas que tengan más de 5 trabajadores. Esas empresas hoy vence la primera declaración jurada y que esto porque esa declaración se adelantó, ¿ya? De hecho, aquí en la presentación no la anotamos porque se adelantó esa declaración jurada, ¿ya? Y por último acá, que es muy importante tener claridad, es respecto del tipo de contabilidad. Esto también hace que las personas se confundan respecto de los procesos. Nosotros dentro de los regímenes tributarios tenemos la opción de llevar distintos tipos de contabilidad. Contabilidad simplificada y contabilidad completa. Y yo quiero que se entienda que independiente del tipo de contabilidad, yo tengo igual la obligación de mandar las declaraciones juradas. Sí, van a tener relación con el tipo de régimen que yo tengo, pero la obligación es igual, ¿ya? O sea, no porque tengo una contabilidad simplificada me eximo de mandar las declaraciones juradas. Eso no ocurre, ¿ya? Entonces, para que en eso sí exista claridad. Y aquí obviamente le dejo a grandes rasgos que la contabilidad simplificada, ¿cierto? Es para régimen 14 de número 8, régimen 14 de número 3 con contabilidad simplificada. Y la completa se utiliza principalmente en la 14 de número 3, ¿ya? Vamos a ver los regímenes más adelante. Esto es solamente un tip para que después ustedes puedan verlo y acordarse, ah, sí, conversamos esto en la clase, ¿cierto? De que independiente de si tengo una contabilidad simplificada o completa, tengo que cumplir con este proceso, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir a un ejercicio práctico rapidito que es para analizar algunas cositas, como por ejemplo, la fecha de inicio de actividades, los giros económicos que tengo, el régimen tributario en el que estamos inscritos y el tipo de contabilidad que tengo. Son datos que se pueden visualizar rápidamente en la página del servicio. Así que yo les voy a mostrar de inmediato acá. No sé si mientras tanto me comentan si hay alguna otra pregunta en el chat como para ir respondiendo. Sí, hay varias, la verdad, en este caso Fernanda. Por Ya. acá Macarena nos dice, mi empresa es limitada y es de recursos humanos. ¿Puedo también realizar ventas de productos por medio de la misma empresa? Depende de si lo tienes, mira, todo va a depender de lo que diga primero tu escritura, ¿ya? ¿Por qué tu escritura? Porque tu escritura va a contener un,
un tema que se llama objeto social. El objeto social es a qué se va a dedicar mi negocio. Y en eso hay una línea muy delgadita porque el Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a las escrituras. Por lo tanto, si tú pones una actividad que no está, pero para nada anotada en tu escritura, es muy probable que el servicio te la rechace, ¿ya? Y te diga, no, porque en su escritura no está. Entonces ahí lo que tienes que hacer es un cambio de estatuto, ¿ya? Para poder incorporar más actividades dentro de esa figura. Recuerda que la empresa de responsabilidad limitada te permite, ¿ya? Te permite poder hacer una empresa multigiro, o sea, puedes poner varios giros dentro del objeto social, ¿ya? Pero va a depender básicamente de eso, ¿ya? O sea, si tu escritura lo permite y es una escritura súper amplia y te permite poner más códigos de actividad, bien, puedes ponerlo y vas a poder trabajar con ello, ¿ya? Ahora sí, si te dedicas a eso, yo igual te recomendaría analizar mejor tu escenario, porque recuerda que con una empresa de responsabilidad limitada podría ser una empresa de servicios profesionales, o sea, una empresa es una sociedad de profesionales, y si eres sociedad de profesionales podrías vender servicios exentos, ¿ya? Que es como el beneficio de ser sociedad profesionales, ¿ya? Como para no encarecer tus servicios, ¿ya? Y ser más competitiva, obviamente, en el mercado. Pero si vendes productos, ya cambia esa figura y no podría ser sociedad profesional, ¿ya? Entonces, eso es como lo que deberías analizar ahí con tu asesor, ¿ya? O asesora. Otra Ya, por pregunta. acá, sí, por acá Carlos nos dice respecto cuando estabas hablando de las patentes, Ujú. que si pueden partir con la provisoria. Sí, pueden partir con la provisoria. Ahora, mucho ojo sí, porque las provisorias se pueden renovar una cierta cantidad de meses. Y obviamente averiguar bien qué es lo que me están, porque si te dan una provisoria es porque algo ahí está pendiente. Entonces tratar de sanearlo rápidamente, porque he conocido casos de empresas que le dan patente por provisoria y siguen pagando la provisoria uno, dos, incluso hasta tres periodos y después se las cortan. Y si siguen trabajando sin sanear el problema, les clausuran. Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Te leo las que siguen, como Ya, cosa de dale. cerrar esos capítulos. Sí, por Ya. supuesto. Adolfo nos dice, hola, yo necesito realizar el cierre de mi empresa. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Término de giro. Para hacer el cierre de una empresa, tiene que hacer un término de giro. Y eso va a variar dependiendo de cuánta antigüedad tiene su empresa, si tiene todos los registros contables, porque cuando uno hace un término de giro debe presentar un formulario, ese formulario debe ir lleno, es como hacer un proceso de renta pero adelantado, y se completa toda la información en este formulario para indicar cómo quedó la situación de la empresa. Y en base a eso se ve si acaso la empresa debe pagar o no este impuesto de término de giro o no, y si es que hay obligaciones, porque no puede haber nada pendiente con el servicio. Tienen que estar todos los formularios al día, tienen que estar todas las declaraciones juradas al día, tienen que estar todas las rentas aceptadas, tiene que estar todo saneado. Y además tienen que estar todos los respaldos, porque cuando presentas el término, un fiscalizador va a tomar tu caso y va a decir, necesito tantos años te revisan, por lo menos 3 años de contabilidad. Y si tu empresa tuvo pérdida tributaria en alguno de esos 3 años, inclusive podrían pedirte 6 años para poder hacer un término de giro y que te lo aprueben rápidamente. ¿Ya? Así que importantísimo que el proceso de término de giro no es rápido. El proceso de término de giro es súper variable. He tenido casos que algunas personas la han cerrado en el mismo día y he tenido otros casos de término de giro que se demoran 6 meses. Así que es como lento. Depende un poco de la situación, cómo está tu empresa. ¿Ya? Así que la vía en tu caso es el término de giro para poder terminar con toda actividad de la empresa y que no sigan corriendo las obligaciones tributarias. ¿Ya? ¿Qué otra preguntita hay? Adolfo también, ¿cómo es el proceso para un negocio de artesanía? Desde Un todo lo que nos has mencionado. O sea, el proceso, ¿a qué se refiere por proceso? ¿Se refiere al proceso de renta? O a las Que, declaraciones como tal, juradas. claro, es que, y si volvemos a lo mismo, todo va a depender desde las actividades económicas que tenga la persona, el tipo de régimen, son las declaraciones que debe de presentar, ¿ya? Obviamente nos vamos a adentrar en eso ahora porque vamos a empezar a ver lo que son los regímenes tributarios y las declaraciones que me corresponderían por tener ese régimen tributario, ¿ya? Quizás eso le ayude, claro. Exacto, Rocío quizás por con acá esto nos vamos a tener más diga, claridad. Cuéntame. perfecto. Rocío nos dice, consulta, mi papá tiene iniciación de actividades como prestador de servicio de transporte, trabaja manejando un colectivo propio, dejó de trabajar en el rubro, el auto lo vendió, pero no sé si de todas maneras tenga que seguir haciendo declaraciones juradas. Sí, sí, tiene que seguir haciendo las declaraciones juradas hasta que presente el término de giro.
De hecho, lo vamos a ver, tu papá estaría en un régimen que es el régimen de renta presunta. Y ahí lo vamos a ver más adelante, que es la declaración que ellos tienen que informar, porque ellos pagan en base a, el régimen de renta presunta paga en base al activo, ya sea una propiedad o sea el vehículo. Entonces, si no hay vehículo, no hay tasación. ¿Y en base a qué entonces se paga el impuesto? Entonces, por eso es muy importante mantener actualizada la información en ese aspecto para lo que es régimen tributario. Lo vamos a conversar cuando lleguemos a la parte de regímenes, ¿ya? Perfecto. Una última pregunta por acá. Eduardo nos dice, tengo una SPA para un centro kinesiológico donde tengo boletas exentas por la prestación del servicio. ¿Tiene alguna complicación aumentar mi giro para ventas de suplementos alimenticios en boletas exentas por el área de kinesiología? La venta de cualquier producto ya grava tu servicio. Cuando hablamos en el fondo, tomar un producto y venderlo a otra persona, ya eso, ese hecho, ese acto económico es grabado. O sea, cualquier venta de producto va a ser grabada, no hay ninguna venta de producto exenta, ¿ya? Solo la venta de servicios y que obviamente tengan que cumplir con la normativa. Pero técnicamente, boleta exenta para vender un producto no hay. Ya no hay ningún código en la ley, menos ahora, desde enero. ¿Cuánto se llama? No hay ninguna forma de vender productos de manera exenta. ¿Ya? O sea, esa sería la respuesta a ese punto. ¿Ya? Bien. Ya, chiquillos. Entonces, dentro de lo que sería la página, ¿qué vamos a revisar? Dijimos que como ejercicio práctico vamos a ver aquí cuál es mi régimen tributario, qué tipo de contabilidad tengo y cuál es la fecha de mi inicio de actividades. Y aquí estoy con una empresa, obviamente, mía. Entonces, vamos a revisar acá. Esta empresa, por ejemplo, es una empresa en régimen ProPyme general, 14D, o sea, una pyme, técnicamente, ¿ya? Además, yo veo que acá la empresa tiene contabilidad de régimen tributario PYME simplificada. Es decir, esta empresa no debe presentar todos los libros contables, sino que solamente los libros base de una contabilidad simplificada, ¿ya? Para yo saber cuándo es que hice el inicio de actividades, yo me voy a venir acá donde dice datos personales y tributarios. ¿Y aquí qué puedo revisar? Aquí yo puedo revisar cuándo fue mi inicio de actividades. Ya, aquí pinchando acá yo voy a encontrar inicio de actividades. Y aquí me va a decir fecha de la constitución de esta empresa, fecha de inicio de actividades de esta empresa. Esta empresa fue creada el 6 de agosto del 2018 y tiene inicio de actividades desde el 7 de agosto del 2018. ¿Ya? Entonces yo ya sé que esta empresa tiene que cumplir con todas las normas, ¿cierto?, del año anterior, porque hizo inicio de actividad antes del 2022, por lo tanto, tiene que cumplir con todo el proceso, ¿ya? ¿Qué otra cosa es relevante de acá que yo tenga que averiguar, ¿ya? Aparte del régimen tributario para saber qué declaraciones me corresponden, ¿cierto? Acá abajo, ¿ya? Voy a tener la información de las actividades económicas, ¿ya? Las actividades económicas, recuerden, son las actividades a las que se dedica mi negocio, ¿ya? Venta al por menor, este es un mini market, venta al por menor, ¿cierto? De alimentos de comercio no especializado, almacenes pequeños, mini market, etcétera, bebidas alcohólicas, esta era botillería, y verdulería, ¿ya? Y también, bueno, este código se utilizó un tiempo para la venta, ¿cuánto se llama? Por canales digitales, ¿ya? Así que por eso está acá también ese código, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la categoría tributaria, que es lo que conversábamos, cuáles son las categorías, primera o segunda categoría, acá técnicamente me va a aparecer un 1 cuando es de primera categoría. Y si fuera de segunda, me diría un 2, ¿ya? Primera o segunda categoría. Yo aquí podría tener una mezcla de ambas. Podría tener códigos de primera, códigos de segunda, ¿ya? Si fuera persona. Y por otro lado, tenemos las rentas afectas, si son o no afectas a IVA. ¿Ya? Aquí me va a aparecer si acaso este tipo de transacción asociada a este código tributario, ¿cierto? A este código de actividad económica, es o no afecta. En este caso, todas las actividades de esta empresa son afectas, ¿ya? ¿Podría darse si acaso una empresa tiene ambas? Sí, ya sobre todo, bueno, todavía quedan algunas figuras porque hay algunos códigos que sí están todavía exentos, como por ejemplo el giro de educación, es un giro que sigue exento, ¿ya? Y podría esa empresa tener otro giro asociado a otra cosa, ¿ya? Y podría ser afecto. Entonces podríamos tener una empresa que tenga ambos giros, ¿ya? Ahora, en su mayoría, las empresas que no se dediquen a educación claramente o son afectas o son exentas. No, no hay como mucha variabilidad ahora desde enero, ya que cambió todo el tema de los servicios, ¿ya? Y ahora técnicamente casi todas las actividades están grabadas, ¿cierto? Con IVA, ¿ya? Entonces, muy importante determinar, ¿cierto?, las actividades que yo tengo para saber si soy contribuyente de primera categoría, saber la fecha en que hice mi inicio de actividades para determinar si es que acaso tengo que considerar todo el año
¿ya? Para tener yo una noción desde cuándo debo revisar en adelante. Y por supuesto, el régimen tributario al que pertenezco y el tipo de contabilidad que tengo. El tipo de contabilidad más que nada para saber con qué libros contables voy a trabajar para llenar mis declaraciones juradas, ¿ya? Bien, me voy de vuelta a la presentación para continuar, ¿cierto? Con lo que serían los regímenes, ¿ya? Los regímenes. Bueno, existe régimen ProPyme general, régimen ProPyme transparente, régimen general semi-integrado, renta presunta, que esto es para agrícolas, transporte y minería, y los contribuyentes no sujetos al artículo 14, que estos casos casi nunca los mencionan, pero también son parte de estos regímenes tributarios, ¿ya? El régimen ProPyme general es un régimen que está enfocado en los micros, pequeños y medianos contribuyentes, las pymes, y que se determina su resultado tributario como norma general. ¿En base a qué? A los ingresos percibidos y los gastos pagados, estando obligados a llevar una contabilidad completa, pero tienen la posibilidad de optar a una contabilidad simplificada. La empresa que acabamos de revisar decía ProPyme general, ¿ya? Y decía además en su contabilidad, decía contabilidad simplificada. O sea, estamos hablando de que esa empresa que vimos recién en el ejemplo pertenecería a este régimen, ¿ya? Y que esta empresa que vimos está acogida a una contabilidad simplificada, ¿ya? Bueno, en este tipo de régimen están afectos a impuestos de primera categoría con una tasa de un 25%, y sus propietarios van a tributar en base a los retiros. O sea, si el empresario retira, va a pagar aparte en su global complementario el impuesto, ¿ya? Con imputación del crédito, ¿cierto? Por impuesto de primera categoría en los impuestos finales que les puedan afectar, ¿ya? Importante de acá saber que eso de ese 25, yo ya les comenté que en verdad no pagamos un 25, esto es lo que establece la norma, pero en verdad estamos pagando un 10, ya recuerden por el tema de los beneficios tributarios a productos originados, ¿cierto? Por la pandemia, en donde quedamos pagando un 10%, ya hasta este año, ya con la reforma que nos dejó el presidente Piñera, quedamos pagando un 10% este año, pero el próximo año técnicamente ya tendríamos que haber vuelto a esta cierta reforma que se hizo el año 2020, en donde tendríamos que pagar un 25%. Pero el presidente Boric ingresó otra reforma tributaria, que este año nos tocan dos de lleno, así que mucho estudio para nosotros, cuando se llama, esta segunda, ¿cierto? Va a hacer que ese aumento no sea así de golpe, y sino sea de manera progresiva, ya es decir, de un 10, un 3, un 15, así, ¿ya? Así que no es que el próximo año ya vamos a pagar bien un 25, no, para que no nos asustemos, pero esto es lo que establece la norma de esa reforma que se hizo el año 2020, ¿ya? Requisitos que nos piden para estar en este régimen, ¿ya? Es decir, que los ingresos brutos de los 3 últimos años no excedan de 75.000 UF, o sea, harta plata, ¿ya? Para un emprendedor que está recién partiendo, claramente no va a caer dentro de esta figura, ¿ya? Así que por lo general, la mayoría de nosotros cumplimos de partida para pertenecer a un ProPyme general o a un ProPyme transparente, dependiendo la figura, ¿ya? La tasa de PPM es otro beneficio que tiene este régimen tributario, porque parte pagando un PPM muy bajito, un 0,25 respecto de las ventas netas, ¿ya? Si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden las 50.000 UF, sigue siendo de un 0,25. Y si exceden, entonces sube a un 0,5, ¿ya? ¿Pueden pagar más? Sí, pero ojo, hay pasos ahí para poder hacerlo de manera correcta, ¿ya? Paso al siguiente régimen. El régimen ProPyme transparente. Este régimen tributario se enfoca en micro, pequeñas y medianas empresas, pymes también, cuyos propietarios van a ser además contribuyentes de impuesto final, o sea, ellos van a pagar el impuesto final, ¿ya? Y determina su resultado tributario como norma general en base a los ingresos percibidos y pagados, estando liberada de llevar contabilidad completa. O sea, este régimen automáticamente lleva contabilidad simplificada. Él no puede llevar contabilidad completa, sino que simplificada, ¿ya? Y en ese caso la empresa pyme va a quedar liberada de pagar el impuesto de primera categoría, pero el dueño va a tener que tributar con los impuestos finales. O sea, lo que gane esa empresa se va a traspasar al dueño, ¿ya? Por lo tanto, este régimen quizás no es tan recomendado. Yo siempre recomiendo más que en realidad cada institución pague lo que debe pagar. O sea, si la empresa tiene que pagar, pagará a la empresa lo que le corresponde. Si en este caso el socio retiró, podrá, ¿cierto?, pagar en base a los retiros, ¿cierto? O bien si en este caso utilizó sueldo empresarial, que también es muy recomendado, ¿cierto? Bueno, tendrá que pagar, ¿cierto?, en base al impuesto global complementario, ¿cierto?, si es persona natural, ¿ya? Así que eso como para tener a grandes rasgos respecto de este régimen, ¿ya? ¿Qué otra cosita? ¿Qué tipo de contabilidad lleva? Bueno, como les comenté, este régimen tributario automáticamente
lleva contabilidad simplificada y para el control de esa contabilidad simplificada se utiliza cierto lo que sería el registro de compras y ventas, llevar un registro de los ingresos y egresos, que para eso lo que más se utiliza es el libro caja, ¿ya? O el libro de ingresos y egresos, que también algunas personas lo llaman así, ¿ya? Hay otro régimen, que es el régimen general semi-integrado, que es el 14A. Este régimen no se recomienda para los pequeños empresarios porque este régimen parte pagando un 27% y está enfocado en las grandes empresas. Este régimen no tiene el beneficio de pagar menos, ¿ya? Así que mucho ojo porque nosotros cuando creamos una empresa tenemos 60 días para escoger nuestro régimen tributario. Si nosotros no lo hacemos, el sistema nos va a indicar de manera automática, ¿cierto?, cuál régimen vamos a utilizar y no necesariamente es el que más nos conviene, ¿ya? Así que muy importante ahí tener esa distinción. Muchas personas me preguntan, ¿cierto? Por este último, renta presunta, que es uno que nunca tocan tanto. Yo no sé si porque le tienen miedo al régimen o porque no lo conocen, pero este régimen se aplica solo para algunos casos particulares. Por ejemplo, para actividades agrícolas, para actividades de transporte y para actividades de minería. Y como les comenté a la persona que preguntó por el papá que tenía colectivo, ¿ya? En ese caso se analiza qué, porque este tipo de empresa hace su declaración jurada, tiene una declaración jurada particular, exclusiva para ese tipo de régimen, ¿ya? Y este tipo de sociedades lo que va a hacer es pagar en base al valor de la tasación de los vehículos el porcentaje que le corresponde, ¿ya? Por tanto, si su papá ya no está trabajando, por eso es importante que haga el término, porque si no, sigue corriendo la obligación de declarar. Mientras nosotros tengamos el inicio de actividades activo, vamos a seguir estando obligados a informar, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Así que, como saben, el de renta presunta, claro, uno dice, ¡ay, qué práctico! Pagar solo en base al valor de algo. Súper, es el beneficio de este rubro, ¿ya? De este régimen. Pero, como les digo, también tienes, todos los regímenes tienen su pro y su contra. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de personas se pueden acoger a este régimen? Los empresarios individuales, es decir, que trabajan con su propio RUT, el empresario individual de responsabilidad limitada, que es la famosa IRL, las comunidades, cooperativas, sociedades de personas, ¿ya? O sociedades por acciones, la SPA, ¿ya? Así que eso para que lo tengan presente. Cabe considerar que los contribuyentes que no cumplan algunos de los requisitos de permanencia, como por ejemplo sobrepasar el límite de ingresos anuales, tienen que abandonar este régimen, ¿ya? O sea, es solamente para una determinada cantidad de ingresos, que tampoco es cuando se llama un valor alto, ¿ya? O sea, tampoco es que, cuando se llama lo alcancemos fácilmente, ¿ya? Sin embargo, se puede optar por regresar siempre y cuando no realicen las actividades de explotación de bienes raíces agrícolas, mineras y de transporte de carga ajena a la de pasajeros, porque la de pasajeros es la que está exenta, ¿ya? Para que ustedes sepan. Ahora, régimen de contribuyentes no sujeto al artículo 14, que les dije que no los mencionan mucho, ¿ya? Y es porque básicamente son para aquellos que tienen que llevar contabilidad completa y que los propietarios no se encuentren grabados de impuesto final. O sea, es como bien raro que tengamos una empresa que los dueños no tengan relación con eso. Pero va a pasar porque este tipo de empresas son distintas, porque son fundaciones, corporaciones, empresas del Estado, ¿ya? Que claramente ahí el dueño no va a tener que tributar, ¿ya? Y otras que puedan cumplir con alguno de estos requisitos mencionados, ¿ya? Pregunta típica, ¿cuál me conviene? ¿Ya? Y ahora que obviamente ya hemos conversado un poquito más de cuál es cada régimen, yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿cuál les conviene? Bueno, la respuesta no es sencilla, no es tan simple, porque cada uno de esos regímenes va a tener sus ventajas y desventajas, lo mejor, como en todos los aspectos relevantes para su negocio, es bueno que usted se asesore con un especialista en el tema para que usted pueda seguir su camino correcto. Recuerde que ningún emprendimiento es igual a otro. Para mí los emprendimientos son como una persona, literal, ¿ya? Tiene sus propias características, su propia forma, etcétera. Y cada una va a tener su particularidad de cómo trabaja, ¿ya? Así que eso también es importante. Ahora, ¿es demasiada información que tengo que considerar para tomar esta decisión? Claro que sí, pues, ¿ya? Pero todavía queda algo más importante por tomar en cuenta y es que, ¿qué declaración tengo que declarar o mandar, ¿cierto? Según el tipo de régimen al que pertenezco, ¿ya? Por eso era importante ver lo de la página del servicio para analizar en qué régimen estoy, para saber cuáles son las que yo tengo que mandar, ¿ya? Bien, dentro de esto tengo que analizar una línea de tiempo de este proceso. Yo ya les conté, ¿cierto?, que esto va a ser del año comercial, en este caso 2022, de enero a diciembre 2022, independiente de la fecha de inicio, ¿ya? Se haya movido ahí, tengo que hacer este cierre contable. Ya este cierre contable va a comprender, ¿cierto?, el cierre de libros contables, estado financiero, estado de resultados, que pueda, en el fondo, tener mi empresa dependiendo de su tipo de contabilidad, ¿ya? Por lo general, este proceso debería estar cerrado a febrero, fines de febrero, ¿ya?
Y ya deberíamos estar partiendo en marzo a full con las declaraciones juradas, que este es el que nos compete en esta charla, ¿ya? Y por último, culminando en abril con el formulario 22, ¿cierto? Para completar este proceso de renta exitoso. Por lo tanto, la pauta de cómo debería llevarse esto es que en febrero yo ya tendría que estar tomando contacto para saber si ya estamos bien, tenemos la información, ¿cierto? O cuándo vamos a tener la información en febrero para que se llenen y se completen las declaraciones juradas, ¿ya? Que por lo general en estos procesos tiende a ser al revés, es decir, que nosotros los contadores estamos informando al cliente, oiga, ya en febrero a tal fecha vamos a tener listos los balances, vamos a tener listos los ajustes, todo el tema, registros empresariales, dependiendo del tipo de empresa, y en marzo ya vamos a estar dispuestos para mandar las declaraciones, estas son las fechas, por lo general uno hace eso, ¿ya? Si no lo hace, atento ahí, quizás la asesoría no es la correcta, ¿ya? Por ahí va un poco el ojito, ¿ya? Pero usted tiene que saber que en febrero usted ya tiene que tener más o menos la información de si acaso su contador ya le cerró el balance, si está todo eso ok. En marzo usted ya sabe que su contador le tiene que estar mandando las declaraciones juradas, ¿ya? O sea, tienen que estar, porque recuerde que tienen vencimiento. Si no se cumplen los vencimientos, multa, ¿ya? Así que, ojo con eso. Bien, vamos a ver cuánto se llama algunos elementos importantes en la página del servicio que yo tengo que revisar, ¿ya? Para saber que esté todo ok para el proceso de renta. Así que vamos a irnos rápidamente. Vamos a revisar primero eh, una cosita que me gusta mucho mostrar, que es los F29, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que dentro de los tips que yo les voy a dar, ¿cierto? Es que usted tiene que tener mucho ojo con su formulario 29. El formulario 29 es uno de los que más datos entrega, ¿cierto? Para el cruce de información de lo que mandamos en la declaración jurada versus lo que se informó al servicio. Ahí tenemos un primer cruce de información, ¿ya? Para yo revisar los formularios 29, lo que voy a hacer es venir a servicios online, impuestos mensuales, ¿ya? Servicios online, impuestos mensuales, y me voy a venir a donde dice consulta y seguimiento del formulario 29, ¿ya? Voy a venir acá. Consulta integral del formulario 29. Y aquí me va a aparecer lo siguiente. Ya, aquí me va a aparecer, acá arriba si ustedes se fijan, consulta integral de fiscalización, ¿ya? Si yo abro acá, ¿ya? Me voy a encontrar con este cuadrito que posee todos los años tributarios de este negocio, ¿ya? Ustedes sepan que acá esto les puede aparecer en verde, les puede aparecer en rojo y les puede aparecer en amarillo, ¿ya? En rojo le va a aparecer acá una cruz, que significa que ese formulario no fue presentado. Si le aparece en amarillo, le va a aparecer así como una alerta, así un triángulo, ¿cierto? Amarillo con una alerta. ¿A qué se puede deber esa alerta? Esa alerta se puede deber, por ejemplo, a que el formulario que se presentó ese mes tiene una inconsistencia, ¿ya? Si está en rojo, es que a lo mejor no hay declaración, ¿ya? Entonces, importantísimo que usted, para que pueda completar su proceso de renta y todo lo que es declaraciones juradas, para que nos salgan observadas, esto debe estar todo en verde, ¿ya? En el año comercial que usted esté trabajando tiene que estar todo en verde. No puede estar en rojo ni en amarillo. Si está en rojo y en amarillo y usted manda igual las declaraciones, se las van a observar. Y aunque mande formulario 22, se lo van a observar hasta que arregle todo para atrás. Entonces, mejor arreglar antes de mandar las declaraciones juradas. Primer tips, ¿ya? ¿Qué voy a mirar acá? Puedo abrir, ¿ya? Aquí me va a aparecer, si es que, por ejemplo, hubiese alguna observación o algo por el estilo, aquí me va a aparecer la situación actual, ¿cierto? De estos formularios. ¿Ya? Si, por ejemplo, no estuviera presentado, acá me diría, ¿cierto? Formulario no presentado o no declarante, ¿ya? Y acá me dejaría declarar el formulario, etcétera, ¿ya? Si yo quiero visualizar, simplemente presiono acá, me va a aparecer el formulario 29 del periodo, ¿ya? Y vamos a ver, coméntenme si se ve este formulario, esta pantalla del formulario, si me levantan el dedito para yo saber si ven el formulario, ya, perfecto. Bien, entonces acá, por ejemplo, yo me tendría que fijar, bueno, esta empresa no tiene retenciones, así que no me serviría mucho para el ejemplo, pero quiero que se pueda visualizar como información. O sea, aquí lo más relevante es que aquí podríamos tener, en este caso, información de retención de honorarios, podríamos tener información, por ejemplo, de impuesto único pagado, ¿ya? Y estos datitos que van a ir en cada casilla de las que está acá son las que van a hacer cruce de información con la información de las declaraciones juradas, ¿ya? Todo esto ya está contenido, o sea, por ejemplo, lo que tenemos contenido acá de boletas, en este caso facturas, esta información el servicio ya la posee. O sea, claramente si es que aquí hubo alguna inconsistencia, ¿ya? Esto ya probablemente el servicio ya lo va a haber detectado y voy a tener en amarillo el estatus de un formulario 29, ¿ya? Si no, ¿cierto? Y está en verde, o sea, estamos bien con lo que es compra y venta, no debería haber un descuadre,
¿ya? A menos que usted detecte algo interno, ¿cierto? A través de sus ventas y compras y que no le cuadre con lo que dicen los formularios 29. Ya, por eso técnicamente lo que nosotros hacemos luego es sentarnos a cuadrar. O sea, ¿cuadrar qué? Que las ventas que yo tengo reflejadas en mi contabilidad sean concordantes con lo que dice el formulario 29, ¿cierto? Respecto de lo que pagué de impuestos. En el caso de las ventas, ¿cierto? Que mis ventas, los IVA débito, estén concordantes con lo informado acá, ¿ya? Para eso se hace un asiento de hecho contable, que es el asiento de pago de impuestos, ¿ya? La centralización de los impuestos, ¿ya? Entonces, muy importante que ustedes puedan chequearlo, ¿ya? Déjenme ver acá para cerrar esta pantallita. Bien. Entonces, importantísimo, ¿cierto? Revisar los estatus de los formularios, ¿ya? Ahora, respecto de la misma plataforma, nos vamos a venir acá ahora para revisar los estados de la renta. Un segundo, se pegó. Bueno, no lo podemos culpar, chicos, porque hoy día justo están con la revisión, porque hoy día, como ¿Quieres? les Vamos comenté, leyendo algunas preguntas. sí, ya, dale, cuéntame mientras, porque está Perfecto. congelado. Cuénteme. Perfecto. Por acá Patricia nos dice, mi pareja tiene una sociedad con sus 3 hijos y esta semana fueron citados por el abogado del Servicio de Impuesto Interno por un RAF a raíz de rechazo de devolución. La contadora no se presentó y ellos no tenían idea del proceso. Mi pregunta es, ¿por qué los contactó un abogado y no un fiscalizador? ¿Esto puede traerles multa? Técnicamente, más que multa, le van a pedir que devuelva si es que se pagó en exceso, ¿ya? Eso, o sea, si por ejemplo se hizo mal una operativa, ¿ya? Y que nosotros tenemos que entender una cosa, el servicio a veces nos permite hacer cosas, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría meterse a la aplicación e-boleta y hacer una boleta exenta, pero eso no significa que esté bien, ¿ya? Dentro de lo que es proceso contable o proceso de renta, hay cosas que nosotros podemos poner en el formulario, pero que no significa que estén bien. Y que a lo mejor inclusive puede que a lo mejor me salga aprobada la renta y que después igual me llamen a una fiscalización. ¿Ya? Entonces es importante entender que a veces el sistema en cierto sentido igual es vulnerable. O sea, tú puedes poner algo, pero no significa que esté bien. O sea, nosotros lo que hacemos es que en base a las normas trabajamos y aconsejamos. Entonces puede ser que a lo mejor haya ocurrido, ¿cierto? Que tu contador haya hecho algo mal, ¿ya? Haya hecho algo mal y por dicha situación, ¿cierto? Es que algo no está cuadrando. ¿Ya? Y eso que no está cuadrando es que ellos están llamando a revisión. ¿Por qué un abogado y no un fiscalizador? Desconozco en verdad esa respuesta, porque lo lógico sería que primero lo llama un fiscalizador. Ahora, si es un abogado, a lo mejor están analizando algún documento adicional, algún cambio quizás que se podría haber hecho en esa sociedad. Podría ir por ahí la cosa, porque por lo general para ese tipo de acciones te llama un fiscalizador, porque es el que sabe más de números, más que un abogado. Así que no sabría decirte por qué motivo lo llamó ese profesional y no otro dentro de la institución. A mí siempre me han llamado, cuando me han llamado, me ha tocado resolver, siempre ha sido con fiscalizadores, pero no me ha tocado con un abogado directamente, así que no sabría decirte por qué te designar un abogado. Me parece raro sí el tipo de registro, pero como te digo, todo puede pasar con el servicio, así que eso, pero lamentable sí que el profesional te haya dejado sola, del contador que tiene. Porque lo lógico ahí es que ellos se haya acercado con usted, siempre y cuando también tenga poder, porque no todos los contadores trabajan con poder de representación. Entonces también ahí va un poco el tipo de servicio, lo que ofrecen, ¿ya? Hay como harto que analizar ahí. Pero claro, tendrían que resolver nomás, no queda de otra, porque si no van a seguir estando en estado de observado y vamos a ver también qué es lo que está observado. A lo mejor puede ser que a lo mejor estén observando alguna adquisición de algo y estén necesitando escritura. A mí me ha pasado algunas veces que piden acreditar más cosas y para eso hay que juntar escritura, algunas cosas que acrediten, cierto, compras de cosas, etcétera, y hay que acreditar y se adjuntan documentos. Y esos documentos lo pueden revisar abogados, eso sí. Pero así como una citación de una fiscalización con abogado no me ha tocado. ¿Ya? Bien. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay varias más. Ya. Anne nos dice, ¿qué pasa si tengo diferentes categorías? ¿Cómo se cobra el impuesto? Bueno, eso va a depender, ¿cierto? Por lo general se cobra con el impuesto global complementario y va a depender del régimen, porque si ella tiene régimen simplificado, ¿cierto? Con el 14 de número 8, recordemos que el 14 de número 8 va a pagar impuestos finales, o sea, todo se va a ir al saquito y va a pagar con el global complementario. Entonces, en teoría, en ese caso particular se va a hacer todo en un solo formulario, no es que tenga que hacer dos, sino que solo uno y en ese uno van a ir las rentas que pertenezcan a segunda categoría en los cuadros superiores y las rentas que pertenecen a primera en los cuadros inferiores. En teoría va a estar todo reflejado dentro del mismo formulario, ¿ya?
Esa sería como la explicación. Eso lo van a ver en profundidad o deberían verlo en profundidad en la clase de operación renta, en donde ya tienen que ver propiamente tal el formulario de declaración, ¿ya? Anne nos dice cómo puede ver el formulario completo, comillas, resumen. El formulario, ¿a qué formulario se refiere? Si ¿29 nos, o 22? si nos puedes comentar, Anne, sería Sí, ideal para por poder dar favor. respuesta a tu pregunta. Mientras tanto, Exacto. Jimena nos dice, si me acojo al ProPyme transparente y quiero llevar contabilidad completa, ¿es posible? No, técnicamente el régimen no te permite llevar una contabilidad completa. Muy buena pregunta que hiciste, fíjate tú. Yo siempre recomiendo algo, independiente del tipo de contabilidad que tú debas llevar, ¿ya? Es decir, tú te puedes acoger, por ejemplo, al régimen, por ejemplo, esta empresa. Esta empresa está acogida al régimen, ¿cierto? Simplificado. O sea, esta empresa como exigencia solo debe presentar su libro caja. Sin embargo, esta empresa igual lleva una contabilidad completa. Sistémicamente igual se la lleva completa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú quieres ir a un banco a pedir un crédito, a ti te van a pedir el balance. Si tú llevas una contabilidad en el fondo simplificada nada más, no vas a tener balance. O sea, si tú le vas a un contador para una contabilidad simplificada nomás, ese contador no te va a entregar un balance, ¿ya? Entonces, ojo también ahí con estas catalogaciones. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿me conviene tener una contabilidad completa para efectos tributarios? Eso es súper personal. ¿Por qué? Porque tú podrías tener tributariamente una obligación simplificada, pero financieramente, internamente, una contabilidad completa porque para efectos de que tú manejes cierta la información. Entonces, cuando a ti te llamen a una fiscalización, a ti te van a pedir menos libros, ¿ya? Pero si tú quieres ir a un banco y pedir un crédito, tú vas a tener tu balance. Entonces no vas a tener esa problemática de que, ay, no lo tengo porque soy simplificada. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el juego de con cuál trabajar, ¿ya? Pero si tú estás en ese régimen, me refiero por norma, no debería llevar completa, en el sentido de que el fisco no te va a exigir los libros. Si tú la quieres llevar financieramente con tu asesor, ningún problema, lo puedes hacer. Ya no hay un impedimento en eso, porque los registros contables son técnicamente los mismos, solo que en uno te van a pedir más libros y en el otro menos, ¿ya? Eso, así Anne que nos simplemente comenta eso, cuéntenme. que es respecto al formulario que nos mostrabas en PDF hace unos minutos. Ya, ese formulario, bueno, ahí está completo, pues, o sea, cuando lo queremos ver así. Ahora, pregunta, si nos puedes contestar, ¿te refieres a visualizarlo cuando lo quieres declarar o cuando lo quieres visualizar? Si me puedes contestar eso, porque son dos cosas distintas. Cuando nosotros queremos ver el formulario completo de lo que se declaró, ese es formulario compacto. El sistema no te va a mostrar otro, porque el otro, que es el certificado solemne, te muestra menos información. El certificado compacto que está ahí te va a mostrar todos los códigos que tuvieron movimiento, ¿ya? Y el formulario completo tú lo vas a poder visualizar cuando tú haces la declaración y pones visualizar formulario, ahí te va a aparecer el formulario completo, con todas las casillas, ¿ya? Entonces, por eso es importante que me digas a cuál de los dos te refieres. Sí, Al a cuando lo 29. declaras, ya, al 29, cuando lo declaras en impuestos mensuales, declaración mensual del formulario 29, ¿ya? Por ejemplo, tú pones declarar IVA, por ejemplo, ahora no me va a dejar porque ya cortamos mes, pero por lo general acá abajo te va a aparecer, por ejemplo, aquí no me va a dejar porque ya está la declaración, por lo tanto no lo voy a poder visualizar acá, pero en declaración mensual a ti te va a aparecer acá, ¿cierto? La propuesta y abajo en la parte inferior te va a decir mostrar formulario en pantalla. Y ahí te va a aparecer todo el formulario completo. Ahora no lo puedo mostrar porque como ya se terminó el corte del mes, ya está declarado ese formulario, entonces no me deja visualizarlo, ¿ya? Pero para que tú sepas. Y en el caso de la descarga, ¿cierto? Ya recuerden, consulta integral, ahí lo van a poder visualizar, ¿ya? Bien, me voy rápidamente porque ya estamos muy, muy, muy justitos de tiempo. Declaración de renta, ya que es lo que necesito saber de acá. Yo necesito revisar, ¿cierto? ¿Cómo está mi renta anterior? ¿Por qué necesito saber? Porque en base a esto, ¿cierto? Yo voy a saber si es que acaso tengo alguna cosa observada. Si esta renta está aceptada, perfecto, puedo seguir adelante. Ya, si está con problemas, es importante que yo trate de sanear primero, porque recordemos que esto es como un dominó, ya se va arrastrando, ¿cierto? La situación. Si yo hago algo mal el año pasado, entonces me va a rebotar por efecto para este año y así sigo, ¿ya? Entonces, mucho ojo, acá tiene que tratar de estar todo ok, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta renta está aceptada, dice la declaración, no presenta diferencia, bla, 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 por lo tanto el servicio de puesto interno la ha aceptado, ¿ya? Entonces, esta está ok. Si, por ejemplo, estuviese rechazada, aquí me diría que está rechazada, bla, 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 y acá abajo por lo general me muestra qué cuadros son los observados para que yo pueda analizar, ¿cierto? ¿Por qué?
pueden estar observados, ¿ya? Así que muy importante este dato, ¿ya? ¿Qué otra cosita importante de acá? De las declaraciones juradas, servicio online, declaraciones juradas. En las declaraciones juradas, ya, declaraciones juradas de renta, en este caso, mis declaraciones juradas, ¿ya? Aquí yo voy a poder visualizar las declaraciones anteriores, ¿ya? Vamos a cerrar acá un poquito, ¿ya? Entonces yo voy a revisar, por ejemplo, el año 2022, ¿ya? Perfecto. Entonces, aquí me dice, ¿cierto?, qué declaraciones en este caso se presentaron y en qué estado se encuentran, ¿ya? Bien. Entonces aquí yo voy a poder visualizar cómo están las declaraciones juradas del año anterior, ¿ya? Y aquí, si vengo acá, según el régimen, si ustedes se dan cuenta aquí, el sistema automáticamente me dice qué régimen es esta empresa. Régimen 14 ProPyme, ¿cierto? 14D, en este caso 14D número 3, ¿cierto? Microempresa, bla, 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 etcétera. Y si yo me vengo acá abajo, me va a mostrar qué declaraciones son las que yo debería declarar, ¿ya? En este caso por régimen, ya en este caso por régimen, a esta empresa le toca declarar la 1948, que es la declaración de retiros, remesas y o dividendos distribuidos a los socios, ¿ya? Y me dice el plazo de vencimiento que tiene acá y el estatus, ¿ya? No se han presentado todavía, ¿ya? Porque como digo, recién se habilitaron ayer. Acá tenemos las declaraciones comunes, ya que estas son transversales, o sea, cualquiera podría declarar cualquier empresa independiente de su régimen tributario podría declarar estas DJs, ya, que en este caso registro anual, sueldos, etcétera. Y mire acá abajo, usted acá puede buscar las declaraciones por régimen, ¿ya? Por ejemplo, declaraciones comunes, o sea, que cualquier empresa podría tener. ¿Cuáles serían esas? Sueldo, etcétera, que las vamos a ver a continuación. Financieras, internacionales, otras declaraciones, previsionales, ya acá por régimen. Régimen, el 14A que conversábamos, el ProPyme general 14D, este es el número 3, o el transparente 14D número 8, o el de régimen presunta, ¿ya? Y acá abajo todos, ya se me podrían aparecer todas. Y aquí por régimen me va a aparecer la que me corresponda. Por ejemplo, si yo pongo renta presunta, aquí me va a decir cuál es la que corresponde. Si yo no la tengo acá arriba, yo la puedo agregar, ¿ya? Y al agregar, se me va a pasar automáticamente para acá arriba, ¿ya? Eso para que ustedes lo sepan como a grandes rasgos. Bien, me devuelvo a la presentación. Listo. Entonces, lo que recién les comentaba, declaraciones juradas comunes. Es importante que sepamos que dentro de las declaraciones vamos a tener ciertas declaraciones que son comunes para todos, transversales, y otras que no. Dentro de ellas tenemos la 1835 sobre bienes raíces arrendados. O sea, si la empresa posee bienes y los arrienda, tiene que enviar esta declaración, ¿ya? La 1837, declaración jurada sobre créditos y PPM puestos a disposición de los socios. La 1879, que es la declaración anual sobre retención efectuada conforme a los artículos 42, número 2 y número 48 de la Ley de Impuesto a la Renta, que esa es de honorarios, ¿ya? La 1887, que va a ser la de sueldos, ¿ya? Eh, y aquí la vamos a ver así rápidamente. La declaración jurada anual sobre bienes raíces arrendados, ¿cierto? Me va a mostrar acá, ¿ya? Este cuadrito. Ya todas tienen su propio formato. De hecho, ustedes pueden buscar, hay una parte en el buscador del Servicio de Impuestos Internos donde ustedes pueden ver todas las declaraciones juradas existentes y pueden ver inclusive el formulario, ¿cierto? Que sería este el formulario y los datos y las instrucciones de llenado, ¿ya? Pero como digo, son bien técnicas, ¿ya? Son bien técnicas, ¿ya? Entonces, acá tenemos la declaración de bienes raíces. ¿En qué consiste? Obviamente en informar, ¿cierto?, respecto de bienes raíces que hemos arrendado. Tiene que ser presentada por quienes, por corredores de propiedades, personas que hubieran entregado en arriendo por cuenta de terceros, bienes raíces agrícolas y no agrícolas con avalúos fiscales iguales o superiores a 30 millones de pesos o que la suma de todos los avalúos de los bienes arrendados esté asociada a una sola persona, ¿ya? Arrendadora y que supere los 50 millones de pesos. Y que además su participación figure en la suscripción del contrato de arrendamiento. Ya dentro de esta misma declaración, ¿cierto? Los contribuyentes de primera categoría que reciban renta señalada en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, ¿ya? El servicio y órganos públicos señalados en ese inciso, que es el inciso segundo, número 1 de la Ley 18.575, perdón, que han arrendado bienes raíces agrícolas y no agrícolas para el desarrollo de actividades, ¿ya? En lo que el avalúo fiscal sea igual o superior a 30 millones de pesos o que la suma de los avalúos fiscales de los bienes arrendados asociadas a esa misma persona supere los 50 millones de pesos y cuando el contrato de arrendamiento no haya sido suscrito por un corredor de propiedades
u otra persona actuando como un arrendador en virtud de un mandato, ¿ya? O sea, este tipo de personas tendrían que mandar la declaración, ¿ya? La declaración se tiene que completar, ¿cierto? De acuerdo a secciones. Todas las declaraciones traen secciones que obviamente identifican, ¿cierto? En este caso al contribuyente, ¿ya? Quien debe declarar, que en este caso puede ser el corredor de propiedades, o el intermediario, o la empresa propiamente tal, si es que directamente ya quien arrienda, ¿ya? En la sección B, por ejemplo, tendría que informar los datos del bien raíz, ¿cierto? Que se está arrendando, y finalmente incluye siempre cuadros resúmenes como de todo lo que se genera respecto de esa propiedad y el arriendo propiamente tal. Si me ayudan con una pregunta que me hicieron recién respecto a algo, porque vi un mensajito por arriba, chiquitito, si me confirman qué fue lo que consultaron del arriendo. Sí, aquí dice Carlos, si arriendo una propiedad y cada año declaro la renta, si el año 2022 no estuvo arrendada, ¿debo hacer la declaración? No, porque en este caso las declaraciones de juradas se deben de enviar cuando estas tienen movimiento, ¿ya? Sí. Así que en este caso no es obligación. Macarena también hizo alguna pregunta. Bueno, tenemos varias, la verdad, pero Ah, no sé ya. si quieras esperar un ratito más a Sí, avanzar o las sí, exacto. desarrollamos ahora. Dale, no hay problema. Listo. Entonces, luego tenemos la 1837 que hablábamos que es la declaración jurada sobre los créditos y PPM puesto a disposición de los socios, ¿ya? En este caso, esta declaración anual sobre los créditos y PPM puesto a disposición de los socios, ¿ya? También identifica, ¿cierto? La parte principal, la identificación del declarante, los datos informados, ¿cierto? Que en este caso es el socio, el monto de crédito que se pone a disposición de él, y el cuadro resumen final de la declaración y el RUT del representante legal, ¿ya? Esta declaración jurada la tienen que, en el fondo, poner o hacer todos aquellos empresarios que, en el fondo, hayan puesto efectivamente PPM a disposición de sus socios, ¿ya? Así como tal, a secas, no tiene ninguna otra letra chica, ¿ya? Tiene que ser presentada por sociedad de personas, en este caso sociedades de hecho, sociedades profesionales, etcétera, conforme lo que establece el artículo número 3, perdón, el número 3 del artículo 94 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿ya? Y que, como les decía, pongan efectivamente a disposición de los socios, comuneros, etcétera, pagos provisionales mensuales o cualquier otro crédito a favor de ellos. Ahí se tendría que mandar, ¿cierto?, esta declaración. Ya lo mismo, ya comentamos, ¿cierto?, que se divide en secciones básicas que identifican, ¿cierto?, en este caso al declarante, la empresa, identifican al socio que lo va a percibir. Ya, esta es muy importante porque a veces se ve, es chiquitita, es una de las más chiquititas, pero es importante. ¿Por qué? Porque estas declaraciones, por ejemplo, si tú eres un empresario que pertenece a más de una sociedad, ¿ya? Después, en este caso, el servicio va a tomar todas estas para armar tu formulario 22 de persona como socio. ¿Ya? Y se va a alimentar de todas estas 1837 que tú vas a tener esparcidas en tus distintas empresas, ¿ya? Entonces es importante conocer que esta declaración, por eso es transversal, y todos los tipos de regímenes la deben mandar, ¿ya? Así que esta es importante porque informa, ¿cierto?, cualquier procedencia que venga de cualquiera de las empresas a las que tú pertenezcas, ¿ya? La 1879 es la declaración jurada sobre honorarios, ¿ya? Que también, como ven acá, es bastante, esta es más extensa, un poquito más larga porque se informa por mes, ya también identifica, ¿cierto?, en este caso al declarante, en este caso a los datos o casos informados por trabajador, ¿ya? Y el cuadro resumen de la declaración. Esta es una declaración total, ¿ya? La identificación de los trabajadores va acá adentro, ¿ya? Más que trabajadores, de los prestadores de servicio. ¿Ya? Acá adentro van identificados su RUT y los meses en los que percibieron rentas, ¿ya? Y lógicamente los montos actualizados, etcétera. Toda esa información se va reflejando acá por sección, ¿ya? Lo mismo, cualquier empresa que haya recibido boletas de honorario, ya va a tener que declarar esto. Ahora hay que tener mucho ojo porque las tasas de retenciones han variado, ¿cierto? Van variando, hay una programación, ¿cierto? De aquí al 2027 para que el valor de la tasa de retención sea mucho más alta. Hasta el año pasado era de un 12,25, este año ya subió a un 13, ¿ya? Y así va a seguir subiendo. Esta declaración, como digo, transversal, porque cualquier empresa que haya recibido boletas tiene que mandar esta declaración, ¿ya? Así que por eso pertenece a las declaraciones juradas comunes. ¿Y quiénes tienen que presentar? Ya comentamos, cualquier empresa que haya recibido boletas de honorario y haya efectuado retenciones y que haya enterado a través de sus formularios 29, ¿ya? Si es así, entonces usted está obligado a mandar esta declaración. La particularidad es que como la mayoría de las boletas de honorario hoy en día son electrónicas, ¿ya?
van a aparecer y probablemente le va a aparecer una propuesta para esta, ¿ya? Que es la más común que haya propuesta y que probablemente es una de las que esté correcta. Importante, verificar si que los valores de retención que tengo en la declaración jurada sean concordantes con el valor de la declaración de mi formulario 29, ¿ya? Tiene que haber una concordancia entre esta declaración jurada y el formulario 29, ¿ya? Lo mismo ocurre con la declaración 1887, que es la de sueldos. Esta es mucho más larga, es mucho más extensa, mucho más delicada también, ya porque aquí enteramos los datos de los trabajadores y requiere de más información. Ya está por lo general una de las que quita más tiempo dentro del proceso de declaraciones juradas, ya porque hay que digitar los sueldos completos, indicando los haberes imponibles, ya los no imponibles, etcétera. ¿Ya? Esta declaración obviamente abarca todo lo que son rentas provenientes de sueldos u otros componentes de la remuneración y retención del impuesto único. Por lo tanto, esta declaración jurada dice relación directa con el formulario 29 en lo que tiene que ver con la retención del impuesto de segunda categoría. ¿Ya? Así que muy importante que esta esté concordante. Así que aquí tiene otro dato más para cruzar información. Es decir, lo que he declarado en mi formulario 29 por concepto de segunda categoría tiene que estar cuadrado con lo que indique acá, ¿cierto? Que se pagó por cada trabajador por concepto de cuánto se llama de impuesto único en la liquidación de sueldo mensual, ¿ya? Así que esta también sería una declaración transversal que también se desglosa por ítem, ¿cierto? Y que va identificando, ¿cierto? Al declarante, a los trabajadores, los meses en que recibieron su remuneración, la actualización de esos valores, etcétera, ¿ya? Así que muy importante también, ¿ya? Bien, y pasamos a las obligatorias, que es lo que vimos, ¿cierto? En el mismo cuadrito donde podríamos visualizar por régimen tributario cuáles me corresponden. Entonces, aquí dentro de las comunes, régimen general, ¿ya? Tenemos 1847, que es la del balance, de 8 columnas y otros antecedentes. La 1826, que es la declaración jurada anual de la base imponible de primera categoría y los datos contables del balance. La 1948, que es la de los retiros, remesas y dividendos distribuidos en cantidades, ¿cierto? Distribuidas a cualquier título, ¿ya? eh, a créditos correspondientes, ¿cierto? Efectuados según lo que indica la ley en el número A, se usa la letra A, número 3, y la letra D, ¿cierto? Del 14 de la LIR, ¿ya? Y sobre el saldo de retiros en excesos pendientes de imputación. Entonces, esta declaración igual es un poquitito más engorrosa, ¿ya? Recordemos, régimen general, hablamos del régimen 14A, ya está, por lo general, esta es para las grandes empresas, no pequeñas, ¿ya? Propime general, 14D número 3, la más sencilla, ¿cierto? Ellos tienen que declarar la 1948, ya que la declaración anual sobre los retiros, remesas, dividendos, etcétera, ¿ya? Y tenemos la de Propime Transparente, que es la 1847, que es la declaración jurada sobre el balance de 8 columnas y otros antecedentes, ¿ya? Así que muy importante acá. Renta presunta, la 1943, declaración jurada anual de contribuyentes acogidos a las normas, ¿cierto? Del artículo 14, letra B número 1, ¿cierto? Que son contribuyentes de primera categoría, que tienen que declarar rentas efectivas, que no las determinen sobre la base del balance, sino que en base al activo, ¿ya? Para que no se nos olvide. Entonces, aquí las puse todas juntas porque como se repiten, entonces aquí las podemos ir viendo una a una. La 1847, que es de balance de 8 columnas y otros antecedentes, como tal lo indica, ¿cierto? Se divide en secciones, que obviamente identifica al declarante, ¿cierto? Que es la empresa, y antecedentes, ya como las actividades económicas, etcétera. Y el detalle, ya aquí nos va a preguntar datos puntuales del balance, ya cuánto me dio el balance en determinados cuadros, ¿ya? Bien, luego tenemos, ¿qué es entonces esta declaración? Bueno, hace referencia al balance de ocho columnas y a otros antecedentes, los cuales contemplan información del año comercial. Recordemos que eso es de 1 de enero al 31 de diciembre. Esta declaración jurada es transversal porque podrían declararla, ¿cierto?, contribuyentes del régimen general, como también del régimen simplificado, ¿ya? ¿Y quiénes tienen que presentar esta declaración jurada? Pueden ser, por ejemplo, medianas empresas, nómina de grandes contribuyentes, ¿ya? Por otro lado, ¿qué información contiene? Bueno, ya sabemos, y tal como su nombre lo indica, ¿cierto? La información referente al balance, ¿ya? Y se identifican secciones, que ya también comentamos, ¿cierto? Indicando, ¿cierto?, quién es el declarante de esta declaración jurada, señala antecedentes puntuales como actividades comerciales a las que se dedica el empresario,
y los años incluso de ajuste de IFRS si es que lo necesitara esa empresa. Y por último, la sección C, donde finalmente va a ir conteniendo todas las cuentas de balance en resumen, ¿cierto? Lo que me dé como saldo final el balance contable. Por eso es importante entender que yo debo tener primero listo todo el proceso contable antes de ponerme a llenar declaraciones juradas. Si no tengo la información contable cerrada, no podría llenar este formulario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. La 1926, que es la de base imponible de primera categoría, en este caso también se divide por sección, indicando al declarante, ¿cierto? La determinación de la base imponible de primera categoría, los ajustes de patrimonio financiero, si es que se requiere, y los cuadros resúmenes, ¿ya? Entonces, importantísimo entender que esta declaración sobre los datos del balance contable se alimentan desde ahí, se van aplicando algunos conceptos puntuales, ¿ya? Ese régimen que por lo general quien presenta esta declaración es aquellos que llevan contabilidad completa, pero que pueden tener una contabilidad simplificada igual, sin alterar el régimen propio y general, ¿ya? Y el marco normativa de esta declaración, ustedes la pueden encontrar en este caso en los siguientes antecedentes, que son resoluciones. Resolución exenta 123 del año 2020, la resolución exenta del 22 del 2021 y la 128 del 2021. Ya sé si ustedes quisieran investigar más de esa declaración, en esas resoluciones van a encontrar todos los tips, ¿ya? Deben presentarla a todos aquellos contribuyentes que hayan tenido movimiento, ¿cierto?, en el año comercial anterior, ¿ya? Debe contener la información que está separada en estas tres secciones que vimos, ¿cierto?, en el propio formulario, que tienen relación con las rentas efectivas que se encuentran determinadas en el balance general, la identificación de los impuestos finales y la verificación de los movimientos contables que puedan componer esa base imponible, ¿cierto?, del impuesto de primera categoría, ¿ya? La 1948, que es la declaración, ¿cierto?, sobre los retiros, remesas y o dividendos, ¿ya? Lo mismo. Vamos a poder visualizarla, ¿cierto? Que se divide en secciones, indicando a los declarantes, ¿cierto? La información necesaria, ¿cierto? Para indicar la información respecto de retiros, si es que existieron, ¿ya? Etcétera. Importante acá que por lo general esta declaración a veces mucha gente no la manda, ¿ya? Y hay que saber que esta declaración, ¿ya? Se debe de enviar y de igual manera independiente, ¿ya? De que yo no tenga movimiento, porque esta se alimenta de otros datos como el RAI, el DDAN, ¿cierto? El REX, etcétera. Entonces, como son hartos registros empresariales que se deben de efectuar, ¿ya? Dentro de ellos tenemos que informar, por ejemplo, cuánto porcentaje societario tiene cada participante, ¿ya? Si no lo informamos, estaríamos incumpliendo. Entonces, por lo tanto, esta declaración yo diría que es una de las pocas que aunque tú no tengas movimiento, tienes que mandarle igual, ¿ya? Así que ojo con ese dato, ese tips, ¿ya? Importante también aquí conocer un poco de estos nombres, porque son un poco enredados cuando decimos, oh, los RAI, los DDAN, ¿qué es eso? El REX, el SAC, ¿qué es? Entonces aquí yo les dejé los nombres de qué significa cada una, ¿ya? El RAI, ¿cierto? Rentas afecta al impuesto global complementario, el DDAN, ¿cierto? La diferencia entre la depreciación acelerada normal y también conocido como ex-FUB, ¿ya? El registro REX, que son los ingresos no constitutivos de renta y rentas que tengan su tributación cumplida, ¿ya? O el SAC, que serían los saldos acumulados de crédito, a lo que se refiere el artículo 56, número 363 de la LIR, y a créditos por impuestos externos, ¿cierto? A los que se refiere el artículo 41A y 41C de la LIR, y de los convenios para evitar doble tributación internacional, ¿ya? O sea, hay altos conceptos, como ustedes ven, por lo mismo que yo digo que en verdad no recomiendo que uno haga solito estos procesos porque de verdad que son muchas cosas técnicas que hay que saber, hay que dominar y hay que aprender y que de hecho hasta nosotros mismos contadores tenemos que estar estudiando constantemente porque de verdad que es muy fácil que se te pueda ir algo. Entonces, tiene que ser una persona preparada, ¿ya? O sea, no es tan simple como, la propuesta que nos da el servicio, ¿ya? Bien. ¿Y qué contiene esta declaración? Pues la 1948. Para llenar es súper importante recordar que tenemos que tener toda la contabilidad ok, o sea, cuadradita, ¿cierto? Ya conocimos, ¿cierto?, cuáles son los mecanismos de cuadre, que en este caso es con el formulario 29, que nuestra contabilidad tiene que estar concordante con lo que está ahí, ¿cierto? Tengo que tener identificados además los declarantes y los antecedentes de retiros, remesas, dividendos, ¿cierto?, que se hayan gestionado en la empresa. Si, por ejemplo, existen retiros en exceso, tener el detalle de esos valores o los saldos pendientes de imputación,
¿ya? Y por supuesto hacer la correcta identificación, ¿cierto? De las distintas secciones de esta declaración jurada, ya que ya sabemos que tenemos la sección A, ¿cierto? En donde tenemos, ¿cierto? La identificación del contribuyente, ¿cierto? Quién está declarando, los antecedentes, quiénes son los receptores, ¿cierto? Quiénes recibieron estos retiros, remesas, dividendos, ¿cierto? Finalmente, y los montos, ¿ya? Los montos de la remesa, etcétera, ¿ya? Y por supuesto, aquí no solo basta con eso, sino que además tenemos que ir identificando todo lo demás, es decir, el REC, ¿cierto? Tenemos que identificar las rentas con tributación cumplida, las rentas exentas, otras rentas que se puedan generar, ¿ya? Los créditos que se puedan haber generado también y que se pueden ser identificados a través de asociado a las rentas afectas, asociado a las rentas exentas que se pudieron haber generado, incluso otras, ¿ya? Yo aquí se las dejo todas anotaditas para que después ustedes obviamente puedan ir repasándolas, ¿ya? Y también puedo anotar lo que esté acumulado, ¿cierto? Al 31 del 12 del 2016, referente a asociaciones con rentas afectas o que estén asociadas a rentas exentas o también a otras, ¿ya? Y por último, en la sección C, ¿ya? De esta, ¿cuánto se llama? De esta declaración jurada, se van a poner los antecedentes de los retiros en exceso, ya el detalle si es que hay pendientes de imputación, etcétera. Y la cantidad de acciones al 31 de diciembre. Por eso yo le decía que esta declaración, independiente de que usted no haya hecho retiro, no haya hecho nada de eso, ya nada, ninguna de las anteriores, pero solo por el hecho de ser socio hay que informar la cantidad de acciones. Entonces, esta declaración jurada se tiene que ir sí o sí. ¿Ya? Eso para que lo sepa y lo tenga presente, porque si dicen, no, que a usted no le toca porque como no tuvo retiros, o no, que no le toca porque no tuvo esto o lo otro, sepa usted que esta declaración usted tiene que mandar sí o sí, porque basta solo el hecho de que usted tiene que informar cuántas acciones tiene. Por ejemplo, en el caso de las SPA, ¿ya? Que ojo con eso. Bien. Y por último, en la parte final va como un resumen, ¿cierto? Final en el fondo, los créditos, con derecho y sin derecho a devolución, ¿ya? Y con eso ya se cerraría esta declaración, que sería como la más completa o la más compleja de todas las que hay que hacer, ¿ya? Por otro lado, tenemos la 1943, que es la declaración jurada, ¿cierto?, de contribuyentes acogida a las normas de los artículos 14 de número 1. Y en este caso, ¿cierto? Tendríamos que identificar lo mismo, que se divide por secciones, ¿cierto? Que vamos a tener acá los datos del declarante, ¿cierto? Y toda la identificación de los datos que nos va a pedir la DJ. Eh, ¿Quiénes tienen que presentar esta? La declaración anual de contribuyentes son parte del régimen de renta presunta para aquellos contribuyentes que llevan una contabilidad simplificada, pero pagan en base al activo, acuérdense, ya sea en este caso una propiedad, ¿cierto? Un terreno o un activo como un vehículo, ¿ya? Y por lo general se utiliza, ¿cierto?, para el régimen de renta presunta, inclusive para el régimen de contabilidad simplificada, ¿ya? Esta declaración jurada es para aquellos contribuyentes que se encuentren dentro de las definiciones y se tiene que considerar la normativa vigente y los cambios que se vayan ejecutando en cualquiera de ellas, ¿ya? ¿Quiénes tienen que presentarla? Ya tiene que ser presentado por los contribuyentes, ¿cierto? Que estén afectos a los impuestos de primera categoría, ¿cierto? Que tengan poco movimiento de transacciones, que posean capitales pequeños, ¿cierto? En relación al giro en cuestión y que tengan una escasa instrucción o que estén incluso en otras circunstancias excepcionales, ¿ya? Que lleven una contabilidad simplificada con base a planillas, contratos, etcétera. ¿Ya? Y por supuesto ya hemos comentado que tienen que ser, por ejemplo, contribuyentes que pertenezcan a este régimen de renta presunta, es decir, micro y pequeñas empresas, ¿cierto? Que ejerzan actividades agrícolas, transporte, minería, ¿cierto? Como las que ya habíamos mencionado, ¿ya? También se divide en secciones, ¿cierto? La sección A identifica al declarante, en la sección B, ¿cierto? Indica, ¿cierto? Lo que contiene la base imponible de la renta presunta. Habla, ¿cierto? En la sección C de la renta líquida, lo que afecta a este contribuyente, ¿ya? Y la sección D, todos los datos informados, ya el titular, socios, comunero, etcétera, ¿ya? Bien, y por último, esto lo voy a dejar para el final, ¿cierto? Porque ya revisamos, les mostré la página donde estaban las declaraciones juradas y el listado de DJ que nos corresponde, ¿ya? Así que, básicamente, ahora les voy a mostrar rápidamente el calendario, ¿ya? Aquí les dejé también por el nombre, número de la declaración y las fechas, aunque en la misma hojita, en la misma plataforma, les va a aparecer de manera automatizada, ¿ya? Aquí van a estar todas las declaraciones juradas que ya conversamos, ¿cierto? Que era la de arriendos, la de crédito, PBM puesto a disposición de los socios, la de honorarios, la de sueldos, ¿ya? Y sus fechas. Recordar de acá, importante, recordar de acá, que la que vence hoy 16 de febrero, por esto por un adelanto de una resolución que salió, ya que es de hace poquito,
que indica que aquellos empresarios que además debían cumplir con enviar el libro de remuneraciones a la Dirección del Trabajo, tenían que enviar esa declaración jurada con fecha de vencimiento hoy, ¿ya? Así que para que ustedes sepan que esa declaración tiene que ser enviada hoy como plazo máximo para aquellos que tienen que declarar libros de remuneraciones, ya es decir, más de 5 trabajadores. Para el resto, el plazo sigue siendo el normal, ¿cierto? Que es el 28 de marzo del 2023. Ya, de hecho, si ustedes se fijan, la mayoría vencen el 28, 24 y está el 18 de mayo. Es un poquito más extensa esa. Del régimen general, ya régimen general, recordemos, 14A, ya, régimen general. Aquí tiene que ¿cuánto se llama? Enviar la 1847, 1926, ya que aquí tenemos las fechas de vencimiento, ya, esta también es del régimen general, este 14A, ya. Propime general, ya, propime general, hablamos del 14D número 3, ya, este tendría que enviar la 1948 y los plazos van a depender del tipo de sociedad. Si es una sociedad anónima abierta, si es una sociedad con socios que sean personas jurídicas, ya va en esa fecha. Si es sociedad con socios personas naturales, que este por lo general es la figura más usada por nosotros los emprendedores, ya sabemos que su fecha general es del 30 de marzo. Ya hasta esa fecha tenemos para enviar esta declaración jurada, ¿ya? En la ProPyme transparente se envía la 1947, ya que es, en este caso también se va a evaluar, ¿cierto?, referente a el tipo de socios que pertenecen acá, que en este caso son personas naturales, ¿cierto? Y esta tiene fecha de vencimiento también el 30 de marzo, ¿ya? Y aquellos que son empresas individuales puede ser presentada con el formulario 22, ¿ya? El de renta presunta presenta la 1943 y lo mismo, ¿ya? Vence el 30 de marzo. Y acá luego ya les dejo los nombres de otras que son ya mucho más complejas y que tienen que ver con declaraciones juradas financieras, pero que estas por lo general no es que las enviemos nosotros los emprendedores, ¿ya? Pero yo se las dejo acá por norma general para que ustedes después las puedan revisar, si es que se instruyen en alguna que otra que por ahí que les interesa investigar, ¿ya? Pero por lo general estas no las enviamos nosotros, ¿ya? Así que para que ustedes lo sepan. No olvidar que la no presentación de cualquier declaración jurada dentro de los plazos mencionados, ¿ya? Va a ser sancionada con multa. Así que por lo tanto es muy importante preocuparnos de cumplir con estos plazos, ¿cierto? O quien hayamos delegado esta tarea esté efectivamente cumpliendo con los plazos, ¿ya? Por último, vamos a chequear rápidamente lo que es el estado de la declaración, ¿ya? Usted acá, por ejemplo, yo aquí puse el año 2023, o sea, es decir, este año. Recordemos que acá arriba me van a aparecer las declaraciones por régimen automáticamente, porque ellos ya saben mi régimen, ¿ya? Así que aquí ya me va a mostrar cuáles son las que me corresponden. Y acá abajo, las comunes, ¿ya? La que conversamos, que es transversal, a todos les puede tocar, ¿ya? Y si yo quiero revisar el estatus de cómo quedaron, ¿ya? Yo acá tengo que chequear que estén en verde. De hecho, acá abajo me va a aparecer los estados. Ya pendiente por declarar, declarada en proceso, pendiente por declarar vencida, declarada y declarada con observaciones. Ya si tiene observaciones yo tengo que sanearla porque tengo que buscar que todas estas estén en verde. Si no están en verde voy a tener luego, ¿cierto? El proceso de renta observado, o sea, el formulario 22 observado. Y así que muy importante que esto esté, pero clarito, clarito, ¿ya? Así que eso sería. Bien, chicos. Entonces, ahí terminamos ya. Como vieron, era harta información, yo lo sé, pero es importante ubicarnos dentro del espacio geográfico donde estamos o a dónde pertenece este proceso, ¿ya? Así que eso.